necesitar tenga este bien. Entonces, la clase pasada nosotros terminamos hablando acerca de el papel moneda como un medio y hablamos de lo que ocurría en una economía cuando existían pues, muchos más medios de pago que bienes para adquirir, pues, que bienes para ser adquirido mediante esos bienes de pago. Entonces, dijimos que lo que a nosotros en las economías nos interesaba no era tener muchos papelitos, sino mucho que adquirir con esos papelitos. Vengan, yo miro por acá una cosa que vimos. Ah, sí, aquí estamos. ¿Listo? Entonces, para la clase de hoy, yo preparé, digamos que, bueno, busqué un pequeño video que dura como 5 minutos, que me parece, bueno, importante que lo vean y nos habla acerca de cuál es como tal, o sea, que por qué es importante controlar la inflación, ¿sí? Es un tema que abordamos principalmente en nuestras clases de macroeconomía, pero aprovechando que introdujimos aquí el tema de la importancia de controlar la cantidad de medios de pago que existen en una economía, si la oferta, si la oferta de productos no está en capacidad de contrabalancear esos incrementos, entonces pues considera que era importante como tal compartir con ustedes ese video pues antes de comenzar nuestra clase y entonces lo vamos a compartir aquí en un momentico, vengan que por aquí está, porque es importante controlar la inflación y lo voy a poner y ya entonces ya les comparto toda la pantalla con el sonido incluido. Denme un segundito. Entonces vamos por acá. Ustedes no están viendo mi pantalla, ¿cierto que no? No, señora. No, señora. Listo, lo ponemos por aquí, incluir sonido del equipo. Listo, ahí ya, ¿cierto? Sí. Creo que ahí ya. ¿Y se escucha o no se escucha? Para yo saber. ¿Sí? Sí, señora. Ok, listo. Entonces vamos a empezar con este video introductorio. Dura 5 minutos, chiquiticos. La inflación, es decir, el crecimiento persistente y generalizado del nivel de precios, es un fenómeno que se presenta con mucha frecuencia alrededor del mundo. Si revisamos las cifras de países, ya sea desarrollados o emergentes, en casi todos está presente. Pero el que la inflación sea un fenómeno tan usual no quiere decir que no deba mantenerse bajo control. Como lo veremos en este video, cuando la inflación sube por encima de cierto nivel, se prenden las alarmas y las autoridades concentran todos sus esfuerzos para controlarla. Y de la misma manera, si la inflación empieza a descender, incluso volviéndose negativa, también se prenden las alertas y las autoridades deben actuar. En este contexto surgen dos preguntas. ¿Por qué es importante controlar la inflación? ¿Cuál es un nivel razonable de inflación para una economía? Para responder esas preguntas es necesario recordar por qué se produce la inflación. Como vimos en otro video de esta serie, cuando la demanda por un producto crece por encima de su oferta, el precio tiende a subir. De manera análoga en una economía, cuando crece la demanda agregada por todos los productos por encima de la producción, los precios de esa economía tienden a aumentar. En esta situación cualquiera diría, no es bueno que aumente la demanda, pero las cosas no son tan fáciles. Como también vimos en otro video de esta serie, un aumento en la demanda de una economía jalona la producción, que no es otra cosa que el crecimiento de esa economía. Dicho de manera más simple, un aumento en la demanda tiene dos clases de efectos. Por una parte, puede presionar un alza en precios, pero también estimula la producción. Por eso, el gran reto de las autoridades económicas es lograr mantener la inflación bajo control, pero sin perjudicar el crecimiento económico. Para entender mejor este reto y la manera de encararlo, podemos comparar el crecimiento de la economía con la velocidad de un vehículo. Supongamos que el acelerador es el crecimiento de la demanda, que la velocidad del vehículo es el aumento de la producción y que la temperatura del motor es la inflación. Si el vehículo avanza a una velocidad moderada, es decir, si la economía crece a un ritmo razonable, hay que mantener el pie sobre el acelerador, es decir, mantener el crecimiento de la demanda para que siga jalonando la oferta. En un proceso como ese es natural que se produzca una cierta temperatura del motor, es decir, un cierto nivel de inflación que es totalmente normal en el funcionamiento de una economía. El problema se presenta cuando el acelerador se oprime más de la cuenta, es decir, cuando la demanda crece mucho más que la oferta. En ese caso, el motor se recalienta, lo que en términos económicos quiere decir que la inflación se acelera excesivamente. Por eso, cuando la inflación aumenta excesivamente, es necesario reducir un poco el crecimiento de la demanda, es decir, levantar un poco el pie del acelerador.
Eso se logra mediante una adecuada combinación de políticas monetarias y fiscales que veremos en detalle en otro video de esta serie. Sin embargo, cuando se reduce el dinamismo de la demanda, hay que tener mucho cuidado de no irse para el otro extremo porque el crecimiento económico se puede frenar. Es algo parecido a lo que sucede cuando el pie se levanta por completo del acelerador y el vehículo se detiene. Aunque en ese caso se logra que los precios dejen de crecer o incluso que empiecen a caer, lo que se conoce como deflación, los costos son muy altos. La razón es simple. Para lograr que los precios no aumenten o que caigan, es necesario que la demanda agregada no crezca o incluso que caiga. Eso no solo frena el crecimiento de la economía, sino que tiende a profundizar el problema, porque al ver que los precios están descendiendo, la gente posterga sus decisiones de gasto y de producción, frenando aún más el crecimiento y llevando a la economía a una recesión. Con estas ideas en mente ya podemos abordar las preguntas que nos formulamos. ¿Por qué es importante controlar la inflación? Por 3 razones. La primera, porque en un entorno de precios bajos se preserva el poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, si los precios se duplican, las personas solo pueden comprar la mitad de las cosas que podían comprar antes con la misma cantidad de dinero. En segundo lugar, porque en un entorno donde la inflación está bajo control, los recursos de una economía se asignan de la mejor manera para lograr mayor bienestar y crecimiento. La razón es simple. Cuando los precios están disparados, tanto las personas como las empresas toman muchas de sus decisiones pensando en defenderse de la inflación. Tomemos el ejemplo clásico, la persona que compra una casa o un lote porque no se le desvaloriza en lugar de hacer un negocio productivo. Finalmente, y la última razón, porque en un entorno de baja inflación es mucho más fácil para las autoridades adoptar las políticas económicas correctas. Vamos a la segunda pregunta, ¿cuál es el nivel deseable de la inflación de un país? Aunque la intuición sugeriría que lo deseable es que los precios no crezcan o incluso que caigan, una situación como esa puede llevar a la economía a una recesión o a un aumento del desempleo. Por eso, aunque las cifras específicas varíen de un país a otro, lo deseable en términos generales es tener una inflación baja y controlable que sea consistente con un ritmo de crecimiento sostenible de la economía. Bueno, todo eso suena muy bien, pero ¿qué pueden hacer las autoridades para controlar la inflación? Esa pregunta la abordaremos en otro video de esta serie. Listo. Entonces, ese pequeño video que quería compartirles como una manera de complementar lo último que vimos la clase anterior. Digamos que tengo otros videos importantes que nos hablan acerca de la inflación, de qué es la inflación, cómo se controla la inflación, pero pues por ahora lo más importante para mí era simplemente explicarles a ustedes que el papel moneda por sí solito no posee ningún valor. ¿Listo? Lo que nos interesa del papel moneda es que ese papel moneda pueda adquirir realmente muchos bienes. Entonces, la conclusión era que no nos interesaba tener muchos billetes, sino mucho que comprar con esos billetes, que si los billetes por sí solitos satisfacieran una necesidad, que si los billetes por sí solitos representaran riqueza, pues las personas que viven en Venezuela o en Argentina serían súper millonarias, pero en realidad no, porque lo que pasa es que no tienen que adquirir con esos billetes. ¿Listo? Entonces aquí traíamos a colación el ejemplo de nuestro náufrago, que si tenía muchos billetes y era millonario y caía en una isla perdida y se encontraba con una tribu nativa, valga la redundancia, él decía, bueno, tengo muchos billetes para intercambiar contigo, pero el nativo de la tribu le iba a decir, pues a mí no me interesan tus billetes, a mí me interesa lo que tú puedas aportarme en especie, como tal en especie, porque es lo que me va a satisfacer a mí una necesidad específica. ¿Bien? Entonces ahí quedamos con esa parte. ¿Listo? Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, para conectar esta con la que les voy a decir a continuación. Recuerden que nosotros dijimos que el papel moneda había surgido como tal. Bueno, les voy a preguntar aquí. ¿Quién nos podría hacer, pues para empezar, digamos que a dinamizar un poquito la participación del tercer corte? Porque sé que a muchos pues no tuvieron en el segundo. Entonces, ¿quién nos quisiera contar, por ejemplo, cuál fue el origen que nosotros planteamos acerca del papel moneda? Entonces dijimos que en un inicio el papel moneda no era necesario porque los intercambios se daban en especie.
pero los intercambios en especie no facilitaban la inmediatez de las transacciones porque había que dar muchas vueltas hasta que yo encontrara a la persona que tenía lo que yo necesitaba y que y era muy difícil que esa persona que tenía lo que yo necesitaba quisiera lo que yo tenía. Entonces yo tenía que empezar a dar muchas vueltas y mirar entonces con quién era que yo iba a hacer el intercambio. Entonces no favorecía la inmediatez de las transacciones, por un lado. Segundo problema que teníamos, y ya te doy la palabra, Camila. Segundo problema que teníamos era que no siempre había una base para el mutuo ajuste, ¿no? Entonces yo podía tener un pescado y ese pescado me lo querían cambiar por una res completa. Entonces para mí no se igualaban las razones de intercambio porque yo no valoraba, la persona de la que yo esperaba que me diera la res completa de carne, no valoraba mi pescado tanto como para renunciar a su vaca completa. Entonces era complicado. Entonces empezamos a hacer muchos intentos y encontramos que la sal efectivamente era un medio de intercambio que nos facilitaba, que era eficiente, que nos facilitaba hacer los intercambios, porque lo que necesitábamos para que un bien fuera considerado como dinero era que todos estuvieran dispuestos a aceptarla para realizar las transacciones y los intercambios. Entonces la sal era un bien que todos valoraban en la antigüedad porque ayudaba a conservar los alimentos. Pero entonces nos dimos cuenta que si llovía, entonces perdíamos como tal nuestro sistema financiero. Entonces que después de muchos y muchos intentos empezamos a crear como tal, empezamos a utilizar el oro. Entonces Camila, creo que ahí en adelante entonces ya podrías empezar a contarnos cómo es el surgimiento o qué quisieras compartirnos de cómo es el surgimiento del papel moneda tal cual como lo conocemos hoy en día, que habíamos dicho que en ese entonces se llamaban títulos valores. Entonces Camila, cuéntanos. Sí, profe, pues a raíz de que se evidenció que la sal pues no favorecía por el tema de que llovía y pues tenían este problema, entonces viene que comenzaron a valerse por medio de un papel, a digitar, a colocar un valor de las cosas y pues había como una persona que guardaba el dinero y pues esta persona les daba en un papelito el valor que se había guardado. Entonces, lo ideal era que cada persona, no sé, si iba a comprar unas uvas, le decía, yo te doy las uvas y tú vas y, digamos, cambias este papel por, no sé, 5 monedas, un ejemplo. Entonces, fue la forma en la que ellos comenzó como a evolucionar este tema del papel moneda. Y que pues también hablamos ahí pues que como que debido a que hubo como también temas de tratar de falsificar cosas y demás, fue que también se tuvo que como centralizar el tema de la monetización, no sé si lo pueda decir bien así, y fue cuando salió que pues eso pues con mucho tiempo, ¿no? El tema de los bancos y demás, y se comenzó a regir ya la impresión de billetes y demás. Ok, listo, muy bien, muy bien. Así tal cual como nos lo explica Camila, es que podemos entender el surgimiento del papel moneda como lo conocemos hoy en día. Entonces, retomando ya para conectar con el inicio de la clase de hoy, lo que estábamos viendo es que efectivamente lo que garantizaba el valor en ese entonces de un medio de pago de un papelito era que existía confianza en el emisor. Entonces, el emisor era yo, por ejemplo. Bueno, había dos emisores, por decirlo así, el del banco y yo que era el titular, por ejemplo. Entonces usted guárdeme las monedas, emítame este papel y yo lo voy a poner a circular en el mercado porque la gente va a confiar en que efectivamente ese papel representa una cantidad específica de monedas, ¿sí? Entonces, ¿en qué radicaba el valor que se le otorgaba al papelito? Pues primero que todo que servía como un depósito de valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que sirviera como un depósito de valor, que era un título valor, ¿listo? Un título valor como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que tenerlo equivalía a tener una cuantía específica de monedas de oro o de plata en cuanto su portador confiaba en la persona que se lo había entregado, porque su tenencia le garantizaba poder adquirir monedas en el momento de ir a redimirlo. Entonces, en eso era en lo que radicaba como tal el valor. Entonces, si alguien no confiaba
en que había en el emisor de ese título valor, pues evidentemente no se iba a facilitar como tal la inmediatez de la transacción, porque decía, a mí nada me está garantizando que yo pueda ir a intercambiarlo por determinada cantidad de monedas de oro, ¿sí? Eso por un lado. Su portador confiaba en la persona que se lo había entregado, su tenencia garantizaba poder adquirir las monedas en un momento de redimirlo. Entonces podía que yo fuera, por ejemplo, podía ser que yo fuera una persona totalmente ajena, totalmente diferente a la persona que había emitido como tal el título valor, y llegara yo de un día para otro a reclamárselo en ese entonces llamémoslo banquero. Entonces yo digo, mira, tengo este título valor, redímemelo por una cantidad específica de monedas. Y puede que yo fuera una persona totalmente ajena, totalmente diferente al emisor inicial de ese título valor, o sea, al que lo puso en circulación. ¿Por qué? Pues porque justamente toda la gente recibía ese título de valor porque confiaba y confiaba y confiaba, y llegó un momento en que yo confiaba en la persona que me lo entregó. Me dijo, mira, a mí me lo dio tal y tal persona confiaba en tal y tal y tal, y confiamos y confiamos y confiamos. Entonces yo podía ser totalmente ajeno al emisor inicial y podía ser un portador súper lejano ya, inclusive pues de otra rama de producción, ¿cierto? Ajena, y yo iba y lo redimía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque confiábamos, ¿sí? La cuestión era que las personas dejaron de querer redimir el papelito, ¿sí? Solo querían facilitar sus transacciones. Entonces, simplemente yo dije, ay, no, a mí no me interesa ir a reclamar las monedas, yo simplemente quiero facilitar las transacciones. Entonces, voy a confiar en que, voy a esperar que efectivamente las personas sigan confiando en este papelito y pueda empezar a circular y podamos facilitar la inmediatez de nuestras transacciones, que el intercambio en especie no nos lo está garantizando como tal. Entonces, así las personas hubieran querido dejar de ir a redimir el papelito porque perdían mucho tiempo, porque las monedas les pesaban mucho, porque les daba miedo que se las robaran. Lo importante era que existiera confianza en que pudiera redimirse, ¿sí? De lo contrario, nadie lo hubiera podido aceptar o nadie lo hubiera querido aceptar como tal. Si hubiera muchos títulos valores circulando, o sea, muchos papelitos, pero no existiera confianza en que podían ser redimidos, carecían de valor, entonces sí, carecían de valor. Porque pues si la gente lo aceptara porque confiaba que algún día que representaban la expectativa futura de acceder a unas monedas que le permitían acceder a otra cosa en cuanto todos valoraban las monedas, entonces lo aceptaban. Sí, pero dijeron como no, está bien, si yo emito, si una persona X lo emitía y nadie confía en él, pues esa persona hagan de cuenta que no existía en el mundo de los intercambios porque no tenía cómo realizarlos. Entonces ya a ustedes les puse el ejemplo de las isabelinas, ¿cierto? ¿Cierto? Fue con ustedes que los puse. ¿Sí? ¿Me confirman? Que yo les dije que si yo me inventaba una moneda... Una moneda. Exacto. Entonces si yo me inventaba una moneda, que eran por ejemplo las isabelinas, y las isabelinas se podían redimir era por país de limón, no por monedas de oro, sino por país de limón. Entonces, en cuanto a qué podría efectivamente yo crear mi nueva moneda, en que las personas, primero que todo, les gustara el país de limón y lo valoraran hasta tal punto que dicen, sí, yo entrego una parte de mi trabajo, yo te doy un aguacate para el vendedor de la esquina, yo te doy un ramo de flores, yo te doy un viaje en Uber, y tú me das 3 país de limón, 2 país de limón, y están expresados en este papelito. Entonces, en cuanto valoran el pay de limón y en cuanto confían en que yo efectivamente les voy a dar los pay de limón cuando vengan a redimirlos, es que surge como tal la moneda, ¿sí? Entonces, yo podría inventarme una moneda y representaría un título valor que no es de curso forzoso, que es lo que actualmente ocurre con los pesos colombianos, que son de curso forzoso. O sea, tú no pagas con eso, la gente no hace intercambios contigo. Pero yo la verdad creo que nos vamos acercando paulatinamente a otros tipos de intercambio. ¿Sí? Sobre todo por la crisis que actualmente está sufriendo, digamos que la economía y el país. Tal vez muchas personas vayan a empezar a intercambiar en especie, no sé, unos huevos, las verduras, empiezan ahí a intercambiar entre ellos porque el papel moneda como tal no les está pues sirviendo, no les está garantizando, está perdiendo por adquisitivo. Entonces podemos irnos acercando paulatinamente al uso de isabelinas, cada uno compartiendo el fruto pues de su trabajo, ¿no? El uso de estos títulos valores soportados en la confianza en el emisor, que en realidad eran papelitos, son el origen del papel moneda tal como lo conocemos hoy en día. Este papel moneda, o sea, estos papelitos, sirvieron para expresar en una sola unidad de medida nuestras valoraciones subjetivas.
Entonces, antes expresábamos nuestras valoraciones subjetivas en gramos de sal. Entonces, ¿cuánto vale para ti este pescado? 2 gramos de sal. ¿Cuánto valen para ti estas uvas? 1 gramo de sal, 3 gramos de sal, ¿sí? Porque ya hemos visto, yo no puedo acceder a la escala de valoración de una persona. Yo no puedo saber qué lo hace más feliz. Bueno, sí sé que te hace feliz, pero no sé en qué cuantía. La única manera que yo tengo para acceder a tu escala de valoración es viéndote actuar, es viéndote intercambiar, es viéndote renunciar a algo para obtener otra cosa. Es la única forma en la que yo puedo tener acceso a tu escala de valoración. Entonces, si tú me decías que intercambiar un pescado equivalía a que yo tenía que darte 2 gramos de sal, yo más o menos podía hacerme una idea cuánto estaba valorándole el pescado, ¿sí? En cuanto yo pedía 2 gramos de sal por una manzana. Entonces yo puedo decir, ok, si yo pago 2 gramos de sal por una manzana y él paga un pescado a 2 gramos de sal, entonces más o menos lo valoramos como en lo mismo. Entonces eso, inicialmente utilizar la sal nos ayudó a expresar en una sola unidad de medida nuestras valoraciones subjetivas. Pero ya pasando toda la historia de los problemas que representó la sal, el origen del papel moneda, este papel moneda como tal, incluso los papelitos, fueron una manera de explicar en la misma unidad de medida las valoraciones subjetivas, en la misma unidad de medida. Y en cuanto era la misma unidad de medida, era que facilitaba las transacciones, ¿sí? Porque ya vimos que anteriormente mi valoración subjetiva por un pescado eran tantas uvas, mi valoración subjetiva por un collar eran tantos gramos de arroz, por ejemplo. Entonces no podíamos saber cuánto era que valorábamos todas las cosas. Entonces expresar y lograr haber nosotros como civilización y como sociedad, haber logrado conseguir un medio de intercambio comúnmente aceptado y lograr expresar en él nuestras valoraciones subjetivas es un gran avance para facilitar la dinamización de los mercados y de los intercambios como lo conocemos hoy en día. Este papel moneda sirvió como una unidad de medida del valor de los bienes. Unidad de medida. Entonces, así como decimos que la unidad de medida de las horas, del tiempo son las horas, así como decimos que la unidad de medida de la distancia son los kilómetros, de la capacidad son los gramos, los kilogramos, de la distancia, ya dije los kilómetros, los metros. Una manera de cuantificar, y pilas con esto que estoy diciendo, de cuantificar o de revelar qué tanto valoro yo algo, es aceptar o no el precio que me están pidiendo por él, ¿sí? Porque el precio está expresado en pesos, que es la unidad de medida comúnmente aceptada para los intercambios, los pesos, ¿sí? Entonces, cuando yo acepto un precio que me están poniendo, yo estoy revelando mi valoración subjetiva hacia un bien. En cuanto a ese precio o esos pesos colombianos o los euros o los dólares son una unidad de medida comúnmente aceptada, ¿sí? Para los intercambios. Entonces, decimos, los precios expresados en dinero, o sea, en el papel moneda, son una forma de cuantificar nuestras valoraciones subjetivas. Y aquí ponemos cuantificar, porque ya sabemos que en la mismidad que cada uno de nosotros representa, en la unicidad de sus gustos, de sus valoraciones, de lo que quiere, uno dice, pues, cuantifícame un gusto tuyo, cuantifícame qué tanto te gusta algo. A esa escala de valoración no es posible ingresar. Entonces, ¿qué nos ayuda a reconocer qué tanto valora una persona algo? Los precios, ¿sí? Entonces, cuantificamos nuestras valoraciones subjetivas en el precio. Entonces cuantificar el valor del martillo, cuantificar mi valoración por el martillo es a cuántas uvas voy a renunciar. Cuantificar mi valoración por una botella de agua, a cuántos pesos voy a renunciar por acceder a esa botella de agua. ¿Qué tanto valoro una botella de agua? ¿Cuál es la satisfacción que me reporta? ¿Su precio cubre mi valoración subjetiva? Entonces, ya lo dijimos una vez. Si yo me enfrento valga la redundancia, me enfrento a un tendero, y entonces el tendero me dice, mira, una botella de agua te vale 1.500 pesos. Y yo te digo, no, realmente no considero que la botella de agua valga 1.500 pesos. Entonces, el tendero posee la botella, yo tengo los 1.500 pesos. En cuanto el precio que me está cobrando él no cubre mi valoración subjetiva, o sea, yo no considero que valga 1.500 pesos, pues yo simplemente no accedo a la botella de agua, ¿bien?
Ahora, el tendero, por su parte, ¿qué es lo que está valorando? Él está valorando los bienes que podría llegar a adquirir con 1.500 pesos. Entonces, como él dice, no, esta persona como que no me va a dar los 1.500 pesos, él podría decir, está bien, te voy a rebajar la botella de agua a 1.000 pesos. Entonces, cuando él rebaja la botella de agua a 1.000 pesos, quiere decir que él valora mucho más los 1.000 pesos que la botella de agua que él tiene. Y por eso está dispuesto a disminuir el precio, porque él dice, claro, yo valoro 1.000 pesos más que la botella de agua a la que voy a renunciar, porque estoy valorando más 1.000 pesos, o sea, los bienes que me podría comprar con 1.000 pesos que esta botella de agua que yo tengo. Entonces, esa forma de cuantificar las valoraciones subjetivas en los precios, pues son una manera de hacernos una idea más o menos aproximada de qué es lo que valora la otra persona, de qué es lo que quiere, ¿sí? Porque cuando yo asigno una porción de mi salario a comprar determinada cosa, necesariamente estoy retirando esa porcioncita del gasto de mi salario de otra cosa. Entonces estoy eligiendo, estoy valorando y estoy demostrando qué es lo que yo quiero adquirir y aquí soy capaz de renunciar. ¿Listo? Bueno, entonces decimos que los precios, que la formación de los precios y su cuantificación en el común denominador del dinero son un proceso social, al igual que el origen del capitalismo. Entonces, ¿por qué decimos que son un proceso social? Porque cada uno de nosotros es instrumental en ese proceso, es instrumental en elegir, en valorar, en saber a qué renuncia para adquirir otra cosa. En el precio quedaban expresadas las valoraciones subjetivas de las partes intercambiantes y podemos decir que el precio expresado en dinero fue una manera de cuantificar el valor subjetivo por un bien en el medio de intercambio comúnmente aceptado. ¿Sí? Entonces ya sabemos que también se podía cuantificar o se podía revelar la valoración en especie, ¿sí? Lo que yo intercambiaba, lo que renunciaba para adquirir otra cosa. Pero cuando hablamos ya como tal de los precios, como este proceso social, entonces decimos que cuando los expresamos en dinero, entendido el dinero como el medio de intercambio comúnmente aceptado, pues ya nos permiten cuantificar absolutamente estas valoraciones subjetivas de nosotros. Y bueno, lo que ya les dije, nos dan una idea de la escala de valoración que alguien tiene por otro bien. Y son la base del mutuo ajuste porque favorecen los intercambios y nos permiten igualar las razones de intercambio. Entonces, el ejemplo del vendedor de la botella de agua y la persona que se acerca a comprarla. Entonces, nos permiten igualar las razones de intercambio en cuanto, si yo te digo, realmente no creo que la botella valga 1.500 pesos, sino que solamente vale 1.000, entonces, ¿cuánto me la vas a rebajar? Por decirlo de una manera. Entonces, si efectivamente el tendero dice, está bien, valoro mucho más los bienes que me puedo comprar con los 1.000 pesos que esta persona me va a dar que la botella de agua que yo tengo, entonces él renuncia y encontramos una base para el mutuo ajuste en el precio de 1.000 pesos, ya no es de 1.500, y pues cada uno de nosotros logra vencer esa mutua insuficiencia, que es lo que se busca con los intercambios. Ahora, ¿qué pasa? El precio de los bienes de consumo, nosotros podemos entenderlo en el ámbito económico de los medios y los fines. ¿Por qué? Porque los precios de los bienes de consumo, permiten saber qué tanto se valora no solo el bien final, o sea, el bien consumo, sino el factor de producción o bien de capital que lo produce. Entonces, recordemos que nosotros en las clases anteriores dijimos que existían dos tipos de bienes, los bienes de consumo y los bienes de producción. Que la clasificación en bien de consumo o bien de producción no era tan sencilla como decir de consumo, de producción, de consumo, de producción, no. Sino que esta determinación de si era de consumo o de producción venía determinada por qué tan próximo estaba el bien específico con respecto a la satisfacción de una necesidad final. Entonces, si yo era un consumidor de maní, para mí el maní ya representa un bien de consumo. Pero si yo tengo una fábrica de mantequillas de maní, el maní sí, implica para mí ser un factor de producción o un medio de producción. Y todos los bienes de capital que vienen incluidos como tal en el proceso de producción. Entonces, lo que habíamos dicho del ejemplo que pusimos por allá en la primera clase, de que, está bien, los cocos son un recurso que son escasos, ¿sí? Que es escaso. Entonces, tiene dos posibles usos alternativos, hacer limonadas de coco o crear cremas dentales de coco. Entonces, ¿qué tanto se va a valorar el coco? Entonces, si el coco
se considera como un medio, un factor de producción o un medio de producción, porque no es como tal un bien final. Si mi objetivo es producir limonadas de coco, entonces si supongo o si entiendo que se valoran mucho las limonadas de coco, entonces el coco como un bien que está en el intermedio del proceso de producción, pues también va a ser valorado. O sea, los medios son valorados en cuanto es valorado el fin que permiten alcanzar, ¿sí? El valor de un medio es derivativo del fin que permiten alcanzar. Eso lo acabo de decir, listo. Entonces, las valoraciones subjetivas del bien final se trasladan al factor de producción. Entonces, si existiera, por ejemplo, un factor de producción que produce, imaginémonos que tenemos a nuestra disposición un factor de producción para producir armas, ¿sí? Entonces, en cuanto nosotros por ahora no estamos valorando como tal el hecho de tener un arma en mi casa porque necesito defenderme, o sea, en este momento no lo estamos valorando, no estaríamos valorando como tal el factor de producción que permite producir. ¿Sí? Entonces, este factor de producción, estos insumos de producción sirven para producir armas. Pues a mí no me interesa porque yo no valoro las armas. Pero si me interesa tener, por ejemplo, unos guantes porque está haciendo mucho frío, entonces yo traslado el valor que tengo de los guantes a los bienes que permiten producir esos guantes. Entonces, en ese sentido, podemos entender que en las economías modernas, y aún en las economías antiguas, el valor de los bienes de producción o el valor de los recursos que son escasos se derivan ¿de qué? De los bienes que permiten producir. ¿Listo? Y eso va a ser muy importante en el momento de nosotros entender por qué los precios son la mejor alternativa o la mejor manera para hacer un uso eficiente o distribuir eficientemente los recursos en las economías, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hagamos como un pequeño paréntesis para hablar acerca de lo que vendría siendo la soberanía del consumidor y pues qué papel juegan los precios en este proceso. Nosotros dijimos que en los intercambios siempre existían dos partes, ¿cierto? Dos personas que necesitaban vencer una mutua insuficiencia. Pero resulta que con el tiempo empezaron a desarrollarse factorías de múltiples oferentes. Entonces ya no solamente era una persona la que producía determinado bien, determinados collares, determinados vestidos de piel, ya no era una sola persona la que pescaba, no era una sola persona pues la que hacía determinada tarea, sino que pues empezaron a existir múltiples factorías, ¿sí? Con múltiples oferentes, ya empezó como a dinamizarse mucho más los procesos de producción. Entonces podríamos preguntar, ¿quién tenía ventajas en el momento del intercambio? Pues tenía ventajas en el momento del intercambio el consumidor, que podríamos llamar a nosotros ahorita. ¿Sí? ¿Por qué el consumidor? Pues porque había muchas personas que están ofreciendo diferentes bienes y esas diferentes personas que querían los diferentes bienes querían el bien que solamente él poseía, si hablábamos de intercambios en especie. ¿Sí? Entonces, esa persona que se enfrentaba ante múltiples oferentes que querían lo que él tenía, pues empezaba a tener ventajas en el momento del intercambio. Ahora, si nosotros trasladamos esta ventaja en el momento del intercambio, cuando ya hablamos de la sociedad un poco más dinamizada con el uso de papel moneda, pues podemos decir que los que empezaban a tener ventajas en el momento del intercambio somos nosotros o iban siendo los consumidores, siempre y cuando se enfrentaran ante múltiples oferentes, ¿sí? Porque si solamente había una persona que vendía algo que todos necesitaban, entonces pues evidentemente el sartén por el mango, como dicen, lo iba a tener como tal el productor, ¿sí? Entonces siempre que existieran como tal diferentes oferentes de un mismo producto, pues entonces los consumidores como tal iban a devenir en soberanos del mercado. Cuando nosotros hablamos del término devenir, lo que queremos decir es que resultó tal cosa, ¿sí? O sea, como devenir, hagan de cuenta que decimos el devenir de la historia, o sea, el transcurrir de la historia, el acontecer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos aquí de qué decimos, el consumidor devino en soberano, entonces el consumidor se convirtió o se volvió en soberano del mercado, ¿sí? Entonces decimos, el empresario cumple con su papel de oferente, ¿sí? No hay base para el mutuo ajuste si yo no valoro el bien del otro. Y si el consumidor reconoce las bondades del producto, habrá una base para el mutuo ajuste. Entonces, con esto, nosotros no queremos decir, alguien me ayudó, por favor, dándole a aceptar a la persona que está en la sala de espera. Con esto,
nosotros no queremos decir que el papel de los productores o como tal de los empresarios sea en la formación de los precios sea secundario, sea irrelevante, perdón. Decimos que es secundario, pero no es irrelevante. Porque si estamos hablando en un mercado o en una situación en la cual los consumidores devienen soberanos del mercado cuando se enfrentan ante múltiples oferentes, pues el papel del empresario, ¿cuál es? Utilizar esa empresarialidad de la acción humana, de la cual nos había hablado Kirchner, pues para inventarse cosas nuevas que a los consumidores les sirvan, ¿no? Que la gente valore y que considere que le satisface una necesidad específica. Entonces, si yo no valoro, por ejemplo, no sé cómo llamar, no sabemos si es una corbata o si es un paraguas, pues entonces el oferente de este producto, pues no voy a encontrar base para el mutuo ajuste con él. Entonces, en cuanto soy un consumidor, estoy siendo soberano del mercado en cuanto digo, no me satisface el producto que estás produciendo. Esto no me reporta ninguna satisfacción porque no satisface ninguna necesidad. Entonces, en ese sentido, no voy a comprar tu paraguas corbata o corbata paraguas, lo que sea. Entonces, no hay una base para el mutuo ajuste en cuanto yo como consumidor no valoro lo que tú estás produciendo. También de acá, entonces, si yo siento que efectivamente me sirve, porque tengo el problema de que me duermo mucho en el transporte público, entonces, pues voy a valorar mucho este bien, y en cuanto existan muchos oferentes de este mismo producto, entonces esta señora se va a abrir muchas posibilidades en el momento, pues, de intercambiar sus títulos valores o su papel moneda por algunos, pues, por el bien específico. En cuanto se valore esto, pues va a haber una base para el mutuo ajuste. Pero si un empresario se inventa esto, pues a mí me parece súper útil personalmente, ¿no? Porque uno siempre dice, ay, el bebé le gusta arrastrarse mucho. Entonces, el señor dijo, no, yo creo que le ponemos más bien un trapeador aquí, a donde el niño se apoya, y él viene y se va deslizando por toda la casa y limpia. Y no se daña de una vez el vestido. Entonces, esto es una aplicación, es como una aplicación de la empresarialidad de Kirchner, ¿sí? Entonces, vemos una necesidad que se puede satisfacer de una manera que ninguna persona pues se le ha ocurrido, entonces vamos a ponerlo en marcha. Y si efectivamente satisface una necesidad, las personas lo van a empezar a valorar. Y si lo van a empezar a valorar, van a revelarme, entonces yo les voy a cobrar un precio. Y van a revelarme que aceptan y que les gusta lo que yo estoy haciendo en el momento en que acepten el precio que yo les estoy cobrando. Entonces, si aceptan el precio, decimos que hay una base para el mutuo ajuste con el otro. Pero me puedo inventar, dime. Y ahí tampoco sería, digamos, en donde yo como consumidor, la persona que me está ofreciendo algo, me dice, digamos, la camisa vale 65,000 pesos, ¿sí? Sí. Entonces yo digo, bueno, sí, o sea, no sé si eso es como necesidad o porque yo lo quiero, como porque sí, lo quiero y lo necesito y digo, bueno, sí estoy dispuesta a pagar ese precio, aunque yo sé que es alto, pero sí estoy dispuesta a pagarlo porque yo quiero, ¿sí? O sea, eso sí también puede pasar, ¿no? Sí, claro. Y mira que tú dices, a mí me parece que es alto, pero tú estás valorando mucho más el hecho de adquirir la camisa que el hecho de que te parezca muy cara. ¿Sí? Porque es que mira que en realidad la única forma, y es que esto es súper cierto, o sea, la única forma de acceder a la escala de valoración de una persona es viéndola actuar, es viendo saber a qué renuncia para obtener otra cosa. Entonces tú me dices, no, voy a poner un ejemplo contigo, no es nada personal, no es nada de otro mundo, sino porque me entiendas. Tú me dices, yo valoro mucho la camiseta, pero tú me puedes decir, no, es que yo valoro mucho más, es un ejemplo, no es nada contigo, pero es que yo valoro mucho más comprarme un libro de matemáticas, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿qué es más importante para ti? ¿El libro de matemáticas, estudiar el libro de matemáticas o comprarte el blusa? Y tú me puedes decir, no, profe, el libro de matemáticas es súper importante para mí. Y yo te digo, bueno, el libro de matemáticas vale 65,000 pesos, la blusa vale 65,000 pesos. Entonces tú dices, no, pero me voy a comprar la blusa. Error, falso, estás valorando mucho más la blusa, ¿sí? Porque tienes recursos, pues tienes tu salario, que es algo que es limitado, o sea, es una restricción presupuestal que tú tienes. Y tienes que asignar ese salario ante los diferentes bienes que se te presentan, ante las diferentes posibilidades que tienes, sabiendo que tienes que maximizar ese salario porque tienes que satisfacer primero las necesidades que más son urgentes para ti. Entonces yo podría decir, no, pues es que lo más urgente tendría que ser comprarse el libro. Yo podría decirlo así, pero yo no soy nadie para decirte, oye, valora más el libro. Pero si tú valoras más la blusa,
Por más que tú digas que valoras más el libro, cuando estás renunciando a los 65.000 pesos para adquirir la blusa en vez del libro, lo que estás valorando es, lo que estás reflejando es que valoras mucho más la blusa. ¿Sí? Entonces tú me dices, yo considero que es muy caro, pero sin embargo voy a acceder a eso. Eso es una manera de cuantificar una valoración subjetiva. Sí, porque eres tú la que dice, pues es que yo valoro, me parece que está caro, pero está bien, soy capaz de renunciar a 65.000 pesos para acceder a ella, por más caro que me parezca. Ya si la blusa fuera, por ejemplo, 80, 100.000, entonces, uy, no, hasta allá yo no voy. Eso para mí ya me está revelando qué tanto valoras tú la blusa. Y es una manera de cuantificar esta valoración subjetiva. Entonces digo, claro, entonces a Karen la satisfacción que siente por la blusa es la misma satisfacción que yo sentiría por mandar a hacerle mantenimiento a mi bicicleta, por decir algo, que no sé en cuánto esté, la última vez costó como 50.000 pesos, el mantenimiento a la bicicleta, ¿sí? Entonces yo puedo hacerme más o menos una idea de tu valoración subjetiva en cuanto digo, claro, ella paga lo mismo por la camiseta que lo que yo pagaría por arreglar mi bicicleta, hacerle mantenimiento. ¿Sí? Entonces son dos bienes distintos, somos dos personas distintas, pero a partir de la formación de los precios y de aceptar o rechazar un precio, podemos hacernos una idea de qué es lo que la otra persona valora, qué es lo que la otra gente quiere, en cuanto es una unidad de medida compartida por todos. ¿Sí? Obviamente yo no sé qué tan feliz te hace comprar la blusa, tú no sabes qué tan feliz me hace a mí ir a montar en bici después de haberle hecho mantenimiento, ¿sí? Pero con los precios digo, ay, ya más o menos sé qué es lo que está valorando Karen, ¿sí? Si me dicen, no, la blusa, por ser exageradísimos, decimos, no, la blusa costó 1.500.000, digo, pero Karen, ¿qué está valorando, por Dios? Yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, yo sé que 1.500.000 es mucha plata para una blusa. Yo digo, no, pero ¿qué le pasó a Karen? Es lo que tú estás valorando en tu blusa y me estás revelando que tanto la estás valorando, ¿sí? Entonces, ahí por ese sentido. ¿Sí, Karen? Sí, profe, listo. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, en cuanto existan otros muchos oferentes de blusas, en cuanto existan muchos más oferentes técnicos de bicicletas, pues yo voy a poder encontrar una base para el mutuo ajuste con otra persona sin necesidad de estar ligada a un precio que una persona específica o un productor me esté cobrando. Entonces, siempre que existan muchos más oferentes, y aquí empieza a verse la importancia de garantizar el libre acceso de los mercados a los diferentes empresarios y productores, siempre que exista una diversidad en la oferta, pues ¿quién va a ser el beneficiado en últimas? Pues los consumidores, ¿cierto? Que van a poderse abrir unas mayores posibilidades de consumo a partir de la comparación de características y de precios. Entonces, si bien el papel del productor en la formación del precio es secundario, pues no es irrelevante, porque si él no existiera, pues ¿quién produce lo que yo necesito? ¿Quién se inventa lo que yo necesito? Entonces, por eso decimos que es un proceso social, en cuanto es bueno, voy a poner al servicio, voy a combinar estos medios de producción, más o menos me vale esto, y el precio que resulta después de cubrir los factores de producción y mi empresarialidad, mis utilidades es tanto. Vamos a ver si efectivamente la gente valora tanto mi trabajo que accede al precio. O sea, que renuncia a comprarse otra cosa por comprar lo que yo estoy haciendo. Vamos a ver si sí funciona. ¿Listo? Entonces, si sí funciona, y aquí una pista, si sí funciona y la gente acepta mi precio, entonces ya nos podemos ir dando cuenta hacia dónde es que se tienen que canalizar esos recursos que están siendo escasos. ¿Listo? Porque recordemos que todo lo que necesitamos no existe, sino que hay que producirlo. ¿Sí? Bueno, y ese es el motivo por el cual tenemos que abrir nuestros ojos todos los días y trabajar. Entonces, el papel del productor en la formación del precio es secundario, pero no irrelevante. Bueno, aquí viene una idea que me parecía, pues, que ya iba a terminar con ustedes. Decía, ¿qué tan escaso es el bien que se está ofreciendo? ¿Sí? Entonces, el precio viene determinado por una valoración subjetiva de los consumidores. Entonces, aquí está la parte del precio que el consumidor puede modificar, la valoración subjetiva, ¿sí? Y la escasez relativa del bien. Entonces, yo necesito mucho un taxi, yo acabo de llegar de viaje y es muy tarde, estoy en el aeropuerto, 11 de la noche, y solamente hay un taxi. Mi valoración subjetiva me dice, coja el primer carro que se la atraviese y vayas a su casa, ¿sí? Escasez relativa del bien, solamente hay un taxi. Entonces, el precio, pues, va a ser total, va a ser, ¿quién va a tener el sartén por el mango? Posiblemente el taxista. ¿Sí? Porque, bueno, suponiendo que fuera un taxista maloso, ¿no? Entonces, él puede decirme, le cobro tanto por llevarla a su casa, le cobro 100.000 pesos. Entonces, yo lo necesito mucho, valoración subjetiva.
y no hay nadie más que me preste servicio, no, pues camine, nos vamos en su taxi, ¿sí? Pero si son las 12 del día y no hay taxis, solamente hay uno, entonces mi valoración subjetiva cambia. Digo, no, yo puedo caminar un poquito hasta el Troncal de Transmilenio, ¿sí? Y me voy. Entonces hay solamente un taxi, pero yo no lo valoro tanto. Recordemos que la valoración por un bien no es fija, sino que está variando dependiendo de la presión de las circunstancias que me rodean en determinado momento en que tengo que valorar algo, ¿sí? Entonces, la escasez relativa al bien. Ahora, son las 12 del día y hay muchos taxis, y los taxis dicen, no, pues me toca bajar el precio a mí porque si no nadie se me monta en mi taxi. Entonces digo, está bien, pues son las 12 del día, pues no me vendría mal caminar, pero pues hay muchos taxis y está barato el precio, entonces voy a tomar un taxi, ¿sí? Entonces el precio, podemos decir que se compone de dos partes, de la valoración subjetiva del consumidor y de la escasez relativa del bien. O sea, a pesar de que el consumidor, siempre que existan varios oferentes, se lleva el sartén por el mango y tiene ventajas, también tiene que ver mucho el papel del productor, en cuanto también influye la escasez relativa a lo que se está ofreciendo. ¿Cómo soluciona un consumidor el desajuste de sus valoraciones con el productor? Me está cobrando mucho por la blusa, me está cobrando mucho por la botella de agua, ¿sí? Por el taxi, garantizando que haya más oferentes, se habrá evitado el poder monopolístico, ¿sí? Bueno, entonces, la misma pregunta de siempre. Entonces, ¿de dónde surgen los bienes? ¿Alguien o algo nos da todo? ¿La naturaleza, el Estado, algún empresario gentil? No, ya lo vimos, ¿sí? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿sí? ¿En qué se revela la escasez en nuestra vida cotidiana? En que la mayoría de los bienes que necesitamos no existen, hay que producirlos, implican trabajo, implica esfuerzo, implican renunciar a tiempo de ocio para empezar a producir otra cosa, ¿sí? Entonces en eso se revela como tal la escasez en nuestra vida cotidiana. Yo no sé si ustedes en medio de todo este paro han salido en un mundo de videos de gente hablando cosas, pero no sé si ustedes vieron un video de un muchacho que yo sí se los voy a poner porque yo sí lo vi y yo dije, Dios mío, que estaba espérense a ver, creo que, ay, ¿cómo es que es? Yo lo guardé porque se lo tengo que mostrar a mis estudiantes, se los tengo que mostrar. Y creo que ahora pues ya que me cae como anillo el dedo, se me perdió. Espérense porque yo creé una lista de reproducción y todo, que se llama gente. Se llama gente porque tienen que ver esto mis estudiantes. Ay, no está. Espérense un segundito. No, en historial no creo que esté. Canal Capital. ¿Por qué renunciaría al trabajo? Muestren a ver si aquí me lo encuentra así. ¿Por qué renuncian los colombianos? Espérense, encuentro la parte específica y ya se los comparto. Ya les muestro los segunditos. Ok, aquí está. Yo creo que muchos de ustedes ya lo habrán visto. Espérense, ya se los voy a compartir acá mismo. Ya lo habrán visto, pero yo dije, no, tengo que mostrar a mis estudiantes para que vean que este señor está muy equivocado en lo que está diciendo. Ay, espérense porque no la estoy compartiendo. Incluir el sonido del equipo. Creo que aquí. ¿Ahí escuchan? De vida de los compatriotas. Si en las calles le preguntamos a los ciudadanos por qué renunciaría a su trabajo. ¿Sí? ¿Sí escuchan? Sí, señora. Listo. Entonces, este señor está en un programa y es aquí, o sea, es reciente. Y están preguntando por qué renuncian los colombianos a su trabajo. Entonces, escuchen las opciones. Y esto es lo que dice la gente. Renunciaré a mi trabajo porque el trabajo es una imposición social. Es decir, se nos impone algo que no es natural. La sociedad no corresponde con la naturaleza. El ser humano no vino para trabajar. Entonces, no es necesario trabajar y por eso renunciaría. Renunciaría a mi trabajo. Entonces yo dije, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo lidiamos con el problema de la escasez? Y yo lo volví a poner. Y yo dije, ¿cómo así otra vez? En una felicidad laboral que nos pueda permitir mejorar la productividad, pero también Es decir, se nos impone algo que no es natural. Ok, él dice, se nos impone, está bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Se nos impone, ¿por qué? Porque estamos viviendo en un mundo con limitaciones. Sí, en un mundo en el que no está todo lo que necesitamos.
Entonces hasta ahí yo dije, uy, sí, se nos impone, pero cuando empezó a decir las otras cosas, yo dije, uy, ¿cómo así? O sea, es verdad que se nos impone el trabajo, es una necesidad que existe, porque toca, porque entonces ¿de qué vivimos? ¿De qué vamos a vivir? Pero entonces la segunda parte cuando dice... La sociedad no corresponde con la naturaleza. La sociedad no corresponde con esa naturaleza. Entonces dije, según Mises, la sociedad es división y combinación del trabajo. Y Platón, en su presagio platónico, también ya nos había dicho que el auxilio común, el yo encontrar en el trabajo del otro un medio para satisfacer mis necesidades, es lo que viene surgiendo como tal, es lo que hace y lo que permite que surja como tal el orden social o la sociedad tal cual como la conocemos hoy en día. El humano no vino para trabajar, entonces no es necesario trabajar y por eso renunciaría. Entonces no es necesario trabajar. Entonces yo digo, ojalá le hubiera podido mostrar a esta persona, espérense por acá, ojalá le hubiera podido mostrar a esta persona esta diapositiva. Entonces yo le hubiera preguntado, bueno, entonces ¿de dónde surgen los bienes? Y le hubiera podido preguntar esto, y el que me hubiera respondido, ¿sí? Yo le pregunto, ¿alguien o algo nos da todo? Muy seguramente le está dando por sentado que los bienes que él necesita para vivir existen, ¿sí? Espérenme un segundito. Muy posiblemente él está suponiendo que los bienes que él necesita para satisfacer sus necesidades y para vivir en su cotidianidad, pues ya están dados, ¿sí? Pero resulta que él no ha venido a clases de fundamentos de economía y no sabe que nadie o nada nos da todo, ¿sí? Que la naturaleza simplemente tiene unos recursos a los cuales hay que aplicarles inteligencia, hay que aplicarles fuerza de trabajo para transformarlos en bienes que nos satisfagan necesidades. Está bien, los recursos están en el ambiente, pero ¿qué pasa si no los combinamos con nuestra mentalidad empresarial, con nuestra razón que nos permite encontrar en las cosas del mundo medios para satisfacer nuestras necesidades? ¿Sí? Si no aplicamos a ellos como tal nuestras capacidades de transformación de naturaleza física de las cosas, pues no van a surgir bienes, sino que van a terminar siendo simplemente unos recursos que están ahí quieticos y nadie les aplica nada para convertirlos en otra cosa. El Estado, entonces posiblemente diga, sí, el Estado nos da todo, tiene pinta. ¿Algún empresario gentil? Pues no, y ya lo dijimos, el problema de la escasez es este, ¿sí? Entonces yo sí tengo que mostrarle esta partecita a mis estudiantes, ¿listo? Porque si toca, y de hecho pensé en formar un foro a partir de eso, porque tal vez muchos de ustedes pueden compartir la visión de nuestro entrevistado por el canal Capital. Entonces, esperen que se me perdió mi lápiz. ¿Qué se habrá hecho? Entonces, muchos de ustedes pueden compartir, y espero que no, porque ya hemos estado en clase de fundamentos de economía, independientemente cuál sea nuestra visión del poder redistributivo o no del Estado, ya lo hemos visto. O sea, estamos llamados a trabajar, y no viendo el trabajo como la veía el negrito del Batey, que no sé si ustedes conozcan esa canción, de pronto son muy jóvenes, y si no la conocen, búsquenla, que decía que me llaman el negrito del Batey porque el trabajo para mí es un enemigo. Decía así, toca que la busquen y se rían un rato. Entonces, no he visto el trabajo como lo veía el negrito del Batey, sino como una posibilidad, una oportunidad de aplicar mis propias capacidades a la consecución o la ejecución de una tarea que me satisface. ¿Sí? O sea, visto el trabajo desde ese punto de vista y no como una imposición social que nos está diciendo nuestro querido y respetado entrevistado. ¿Sí? Sino que efectivamente pues hay que trabajar, hay que producir. ¿Listo? Bueno, pero entonces ya no se los puse como un foro porque sí me hubiera gustado leerlos y saber qué opinaban, pero ya se los muestro aquí para que tengan pues sus propias reflexiones. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros decimos, bueno, hay que producir los bienes que necesitamos, pero la pregunta es, y aquí es donde ya empezamos como tal a entender en qué consiste el proceso económico y de asignación de recursos. Ya sabemos que se necesita, pues, ¿qué? Techos, se necesitan casas, se necesitan chaquetas, se necesitan blusas, pantalones, hamburguesas, papitas, tomates, gaseosas, se necesitan muchas cosas, ¿sí? Que hay que producir, echando mano de unos recursos que son, ¿qué? Escasos, ¿bien? Entonces, esos recursos, ¿cómo vamos a saber hacia qué ramas hay que canalizarlos? Yo digo, pues lo más evidente, la gente necesita blusas, entonces el algodón canaliza, hace las blusas y listo. Bueno, pero es que el algodón no solo produce blusas, produce otras cosas también. Entonces, ¿cómo hacemos para distribuirlo? Ok, entonces la economía tiene un problema previo a la asignación de recursos.
recordemos que nosotros decíamos que las preguntas que responde la economía es qué producir, o sea, qué bienes vamos a producir, cómo, o sea, qué factores de producción o qué medios de producción o qué empresario va a tener a su disposición los factores de producción para combinarlos y producir determinada cosa. Entonces, al cómo hace referencia a cómo se van a combinar los recursos escasos para producir determinadas cosas. Y para quién producir. Entonces, cuántas necesidades vamos a satisfacer. Si la economía es una ciencia llamada a destinar recursos escasos a su mejor uso alternativo, satisfaciendo el mayor número de necesidades humanas. Pero solo cada uno de nosotros sabe lo que valora, necesita y que lo satisface, porque nuestras valoraciones son subjetivas y en general no sabemos que la gente necesita comer y vestirse, pero qué tipo de bienes, qué tipo de blusas, qué tipo de comida es la que va a necesitar. ¿Sí? Nuestras valoraciones son subjetivas y me pues sí necesito vestirme, necesito comer, pero bueno, ¿y qué tipo de blusas que tú quieres? ¿Sí? Hay un problema previo, hay un problema de información previo a la asignación de recursos. Entonces existen unos recursos que está bien, están en la naturaleza, están siendo escasos y justamente porque son escasos tenemos que canalizarlos a producir lo que la gente más valora, lo que la gente más quiere. ¿Sí? Entonces, si nosotros en una economía supiéramos qué es lo que vamos a producir y qué blusas con qué características y qué comida con cuántas calorías y para qué tipo de consumidor, pues entonces el problema de la economía simplemente sería responder cómo se produce y para quién, si ya supiéramos qué tenemos que producir. Pero el problema es que están los recursos, pero hay un problema previo a su asignación entre las diferentes ramas productivas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo superamos? O sea, ¿cómo sabemos que efectivamente el algodón tiene que estar en el productor, en las tiendas de Pat Primo, o que tiene que estar en las tiendas del Éxito, o que tiene que estar en Architect? ¿Cómo sabemos que el caucho tiene que estar en propiedad del que produce, por ejemplo, unos tenis Croydon, o los que produce Nike, o los que produce qué? O sea, tantos recursos por ahí, ¿quién va a poder acceder a ellos? Entonces, ¿cómo creen ustedes, según lo que hemos visto hasta ahora, que superamos este problema de información previo a la asignación de recursos? O sea, ¿cómo vamos sabiendo nosotros, cómo vamos haciéndonos una idea de hacia dónde es que tienen que canalizarse esos recursos? ¿Sí? Yo los escucho. Espérense porque si aquí me salen como si tuviera dos personas que me hablan y no. Ay, espérense. Profe, buenas noches. ¿Viste mi correo? Espérense que es que no he leído lo que me han dejado aquí. Te envié el 15 en la mañana. Sí, tengo una con las notas. Y Camila, ok, ya lo que me están diciendo. Bueno, entonces, no, me van a decir ustedes, me va a tocar preguntar a las malas, qué feo. ¿Cómo creen ustedes? Es algo muy evidente. ¿Cómo superamos el problema previo a la asignación de recursos? Vamos a preguntarle por aquí alguien que, bueno, José Jesús Botero. ¿Estás o no estás? Creo que no. Camila, yo creo que tú sabes, tú que siempre participas, eres tan juiciosa. ¿Cómo crees que superamos ese problema previo a la asignación de recursos? Hacemos una super encuesta. Podríamos hacer una super encuesta a todos los miembros de la sociedad y preguntarles qué es lo que quieren que se produzca. ¿Sí o no? ¿Podríamos hacer eso? Yo digo que no, porque si hiciéramos eso, vendría a pasar, pensaría que es algo similar a lo de la empresarialidad, que nosotros no podemos preguntar qué es lo que van a querer, porque nos vamos a quedar en eso. Entonces, yo pensaría que no, profe. Ok, entonces la solución no es encargar al DANE de hacer una súper encuesta y que diga, bueno, ¿qué van a demandar todos los consumidores? Pues posiblemente nunca terminaría el DANE de hacer esa encuesta, ¿sí? Porque entonces ya suficiente trabajo tiene con la encuesta nacional de ingresos y gastos o con la gran encuesta integrada de hogares como para empezar a preguntarle a todos los colombianos qué bienes quieren que se produzcan. Sí, el DANE, la información que levanta es qué están consumiendo los colombianos, ¿sí? A partir de un mercado que ya está dado, o sea, a partir de un mercado que ya ha asignado previamente los recursos. Entonces, no sé si se acuerdan esto.
¿Qué tanto valoro una botella de agua? ¿Cuál es la satisfacción que me reporta? ¿Su precio cubre mi valoración subjetiva? Entonces, conclusión. Si nosotros entendemos que el precio es una manera de cuantificar las valoraciones subjetivas, los precios son los encargados de organizar el proceso de mercado, ¿sí? Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo así? Pues sí, porque los precios, si yo acepto un precio, quiere decir que estoy cuantificando, estoy revelando qué tanto valoro determinado bien. Y si muchos consumidores, al igual que yo, valoran mucho ese bien, ¿sí? Valoramos mucho ese bien, estamos dispuestos a aceptar el precio que nos pone el productor por ese bien, entonces lo que le vamos a decir es, sigue produciendo como lo estás haciendo, ¿sí? Lo que haces satisface nuestras necesidades. El ejercicio de tu libertad satisface nuestras necesidades, porque ¿qué es un empresario en últimas? Lo vimos desde el principio con la empresarialidad de Kirchner. Una persona que hace uso del ejercicio pues, de su libertad para producir bienes y servicios que satisfacen necesidades y obtener un beneficio de ello, ¿sí? O descubrir que existe una manera diferente de hacer las cosas porque a él le gustaba e intentaba satisfacer una necesidad propia y resultó que a todo el mundo le gustó, entonces él empezó a hacer ejercicio del uso del conocimiento adquirido, empezó a producir muchas redes de pesca y se volvió productor de redes de pesca. Entonces, muchas personas valoraban y estaban dispuestas a pagar por esas redes de pesca. Lo que estaban haciendo era que le decían, está bien, la forma en que tú estás ejerciendo tu libertad me satisface una necesidad, síguelo haciendo, sigue trabajando hacia esa dirección. Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos que cada peso que nosotros gastamos en el mercado es un voto que ejercemos por un empresario, ¿sí? En cuanto ese empresario tenga muchos consumidores satisfechos, como por ejemplo yo, y muchos otros consumidores piensen lo mismo que yo y ejerzamos votos y votos y votos y votos por cada pesito que le damos al empresario en el mercado, lo que estamos haciendo es otorgándole utilidades, ¿sí? Porque le pagamos y le pagamos y le pagamos hasta tal punto que él puede cubrir los costos de producción y él puede obtener utilidades. Y si le está obteniendo utilidades, está pudiendo cubrir los costos de producción, ¿el qué va a poder hacer? Pues va a poder abrirse un campo en el mercado de insumos al cual él se enfrenta. Y dice, qué pena, los consumidores votaron por mí y por eso yo puedo tener acceso a los recursos en el mercado de insumos. Así que los voy a comprar y los voy a llevar para mi rama de producción. ¿Listo? Entonces, por eso es que decíamos, el valor que se le otorga a un bien de producción es derivativo del bien final que permite producir. Entonces, si estamos valorando las limonadas de coco y le estamos dándole votos y votos y votos y votos al productor de las limonadas de coco, ese productor de las limonadas de coco va a llegar al mercado de los cocos y se los va a llevar todos. ¿Por qué? Porque la gente está valorando sus cocos, sus limonadas de coco. Entonces votan por él y votan, aceptan el precio que él les pone, ¿sí? Entonces, el que entiende, puedo seguir comprando cocos para producir, ¿sí? Entonces, esa es una manera, y así cuando se empiezan a asignar los recursos hacia las diferentes ramas productivas, ¿sí? Y en ese sentido, los precios, al revelar las valoraciones subjetivas de los consumidores por los bienes, son un mecanismo eficiente de asignación de recursos en las diferentes ramas productivas. ¿Hacia dónde se canalizan? Hacia los empresarios que satisfacen de la mejor manera las necesidades de los consumidores. ¿Sí? Entonces, tenemos el ejemplo, tenemos dos empresas diferentes. Tenemos a Juan Valdez y tenemos a Tostado. Entonces, ¿cuál de las dos se mantiene? Las dos se mantienen, porque las dos son dos formas diferentes de satisfacer una necesidad específica de los consumidores. Entonces, en Juan Valdez tú vas y te demoras, no sé, 3 horas, 2 horas, 1 hora y media, y hablas y hablas y hablas y te prestan wifi y sigues tomándote una cosita y un pastelito, un ponquecito, lo que sea, y es una manera de satisfacer una necesidad. Entonces, te dan un espacio, te dan un alimento, un espacio chévere para compartir con alguien, es una manera de satisfacer la necesidad. ¿Quieres tomarte un café y hablar con alguien? Vete para acá. Ahora, ¿quieres tomarte un café y hablar con alguien pero más rápido? Entonces vete a Tostado. ¿Sí? Porque vas, te compras y sales y sigues tu vida común y corriente. Si en cambio aquí vas y te demoras un poquito más, otro ratico, que no sé qué. Entonces, son dos maneras de ejercer la libertad. Son dos empresarios distintos apuntándole a satisfacer de diferentes maneras una necesidad que existe, tomarme un café, punto final. ¿Sí? Entonces,
En ese sentido, la competencia entre los empresarios, en últimas, ¿qué es? Una competencia entre las diferentes formas de satisfacer una necesidad de los consumidores. Bien, entonces si el empresario se mantiene, ¿es por qué? Porque está obteniendo utilidades, ¿sí? Porque está pudiendo cubrir los costos de producción. Y en cuanto él puede cubrir los costos de producción en su mercado, en los mercados de insumos en los que él se enfrenta para producir, él es el que se los lleva. Y así es como se asignan los recursos, de la manera pues más eficiente. Porque en los precios le damos un voto y voto y voto. Y decimos, esto que estás haciendo me sirve, síguelo haciendo. Entonces él se abre paso con los recursos y así cuando se canalizan en las diferentes ramas productivas que existen, ¿sí? Y aquí tenemos una frase importante de Mises que nos compartía lo siguiente. Dice, el problema que enfrenta la economía es emplear los factores de producción, ¿sí? Entonces, emplear factores de producción, emplear insumos escasos, emplear recursos escasos es el fin de la economía, es el problema de la economía. Pero dice, hay que emplearlos, ¿listo? Pero no solamente emplearlos, porque hay que emplearlos de tal forma que ninguna unidad de ellos deba ser usada para la satisfacción de una necesidad menos urgente, si este empleo evita la satisfacción de una necesidad más urgente. Entonces, si existe una necesidad de limonadas de coco porque hace mucha sed, y yo canalizo los cocos a que se produzcan cremas dentales, yo no estoy economizando, porque no estoy canalizando los recursos a satisfacer lo que las necesidades más urgentes de la gente. ¿Y cómo conozco las necesidades más urgentes de la gente? Porque los precios que ellos aceptan o no me revelan sus valoraciones subjetivas. Y en sus valoraciones subjetivas están impresas completamente sus necesidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando se ofrecen, por ejemplo, el productor de cremas dentales con coco se alía, por decir algo, con el establishment, con el gobierno, con el Estado, con lo que sea, para que le proporcione determinada cantidad de cocos, ¿sí? Por X o Y motivo, porque te va a dar participación en mis supuestas utilidades. Entonces el Estado dice, está bien, le va a garantizar aquí debajo de cuerda al que está vendiendo cremas dentales que acceda a los cocos y le voy a limitar el acceso al que produce limonadas de coco. ¿Por qué? Pues porque es que el de las cremas dentales me va a dar una partecita de lo que él venda. Está bien, hay gente que demanda crema dental de coco y allá verán ellos cuánto pagan. Pero la necesidad más urgente es donde está la mayor cantidad de personas pagando por esto. Entonces, si yo por las limonadas de coco, entonces si yo arbitrariamente, aprovechando que soy el Estado y tengo el poder coercitivo, mando los cocos a que produzcan cremas dentales horribles, pues entonces yo voy a crear un problema en el mercado, porque y no voy a economizar, porque voy a retirar los cocos de una rama de producción que satisface una mayor cantidad de necesidades y los voy a mandar hacia una que tal vez no es tan eficiente y los consumidores y la gente, la sociedad, no lo está valorando, no lo está queriendo. Entonces no estoy economizando y no estoy siendo, no es nada de justicia ni siquiera, sino que no estoy siendo transparente y no estoy permitiendo que los precios como tal permitan revelar lo que la gente más valora, lo que la gente más quiere. ¿Sí? Entonces no es simplemente asignar por asignar. La Unión Soviética asignaba recursos y asignen, pero la forma en la que ellos asignaban los recursos era hacia las ramas productivas que satisfacía el mayor número de necesidades de la gente. Posiblemente no, porque la Unión Soviética, después de que ganó la Segunda Guerra Mundial, ellos se dedicaron principalmente a producir pertrechos de guerra. O sea, si ustedes pudiéramos viajar al pasado y cruzar el muro de Berlín y llegar a la Unión Soviética, podríamos ver que había una escasez de bienes de primera necesidad absurda. Y cuando los del occidente que estaban en Alemania, bueno, occidental, valga la redundancia, donde se estaba dando el orden de mercado, la economía social de mercado, iban o se encontraban en el muro porque, bueno, en la frontera llegó un momento que dijeron, bueno, está bien, vamos a que se visiten las familias, porque ustedes saben que el muro de Berlín dividió a Alemania en dos, y unas familias quedaron en el lado comunista y otras en el lado capitalista del libre mercado. Entonces, cuando las familias tienen la oportunidad de encontrarse en la frontera que establecieron, pues que tenía otros controles del mundo, las personas que vivían en el lado de Alemania occidental, donde se estaba dando la economía social de mercado, pues llevaban comida y llevaban ropa, llevaban cosas
para sus familiares que estaban hacia el lado oriental, donde está la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasó con la Unión Soviética? Pues sí, utilizó muchos recursos, producía muchas cosas, pero la mayoría de cosas que producía eran ¿qué? Eran armas, eran policías, eran uniformes para los, ¿cómo era que se llamaban? Para las personas del Comité Central, para todos los soldados, producían esas cosas, porque principalmente la Unión Soviética, digamos que el poderío que ellos tenían era principalmente militar, entonces asignaban muchos recursos, pero no a producir lo que la gente más quería, y por eso a los 10 años de que se instauró la Unión Soviética, pues la gente en el oriente de Alemania ya había muchísima escasez. O sea, muchísimo antes de que la Unión Soviética se acabara, la gente ya empezó a sufrir de hambre y de vestido y no tener los medios que necesitaba para vivir. Entonces, no solamente es asignarlos, por si asignen los recursos, no, asignarlos a satisfacer el mayor número de necesidades, lo que la gente más valora, lo que la gente más quiere. Por eso, y pues yo no sé ustedes qué piensan, yo siempre tan controversial aquí, pero por ejemplo, cuando dicen que van a mandar a recoger a los vendedores ambulantes, yo digo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Si el vendedor ambulante está ahí, ¿es por qué? Pues porque la gente le compra. Cada que yo voy y compro una menta, cada que voy y le compro un super coco, un chocorramo, un de todito, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando un voto a ese vendedor ambulante, está ahí, me está satisfaciendo una necesidad, me está evitando ir hasta el Éxito, hasta Carulla, sí, que queda un poquito más retirado. Entonces yo voy y compro porque me satisface una necesidad. Y la gente dice, es que ellos no pagan impuestos como yo. Y digo, entonces peleé con la persona que le paga impuestos por ejercer su libertad, por crear su empresa y no con otra persona que está por ahí en la calle vendiendo otra cosa. O sea, peleé con otra persona, no con el que está también haciendo uso del ejercicio de su libertad para vender otra cosa. Peleé con el que le cobra a usted por ejercer su libertad empresarial. No le peleé con otra persona. Entonces, ¿qué vamos a recoger a todas estas personas? Y no me aguanto ver cuando, por ejemplo, pasa el camión de la policía, que no le he vuelto a ver, gracias a Dios, recogiendo toda la producción de los vendedores ambulantes. Yo no puedo ver eso, no lo puedo ver porque primero que todo son personas pobres, pues que están en la calle intentando vender y si están ahí es porque la gente les compra, ¿sí? Un día me tocó ver, yo era chiquita, tenía como 12 años y desde ese día yo dije, esto no puede ser. Una señora que había madrugado como a vender empanadas en su carrito empanadas y tenía como su sombrilla ahí. Y llegó como un camión de la policía, eso fue hace rato, eso ya, yo tenía 2 años, o sea, como, no me acuerdo, ya como, bueno, hace rato. Y entonces llegaron los policías y cogieron el carrito de la señora con la sombrilla y todo, y nada, lo metieron a ese camión donde secuestraban, donde metían las cosas, los vendedores ambulantes, y la señora quedó con un desconsuelo tan terrible, que yo decía, esto no puede ser, o sea, esto, y la verdad que la señora me marcó y la mantengo aquí cada que veo un vendedor ambulante que lo están molestando los policías, yo digo, no puede ser, o sea, me quedo aquí y la recuerdo siempre y espero que esté bien y que haya podido salir adelante después de ese día que lo humillaron como tan feo. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, si el vendedor ambulante está ahí, pues es porque están votando por él unos consumidores. Sí, a la salida de la universidad, yo no he ido todavía a las de los libertadores presencialmente, pero a la salida de las universidades, pues hay diferentes vendedores de perros calientes, empanadas, que no sé qué, y pues ¿por qué están ahí? Porque por el devenir democrático del mercado. Porque así como yo voy y voto y ejerzo el voto en un sistema político, pues en el mercado también puedo ejercer votos. ¿A partir de qué? De destinar una porción de mi salario a un empresario que satisface una necesidad. Entonces, son votos en el mercado. Y estos votos en el mercado otorgan utilidades. Y en cuanto otorgan utilidades, permiten hacerse campo o permiten al empresario seguir produciendo, porque puede adquirir en el mercado de insumos los recursos que se necesitan para su ejercicio. Entonces, él se los trae. Y en cuanto se los trae para seguir produciendo, satisface necesidades. Si llega otra persona que satisface de una mejor manera las necesidades de los consumidores, pues ¿qué va a pasar? Un empresario terminado va a dejar de recibir votos de consumidores. Entonces ya no va a tener cómo cubrir los costos de producción y va a tenerse que retirar. Mientras llegue otra persona que lo haga mejor que él y los consumidores empiecen a votar y votar y votar y votar por otra persona. ¿Sí? Este problema, o sea, el de asignación de recursos con nuestro individualismo metodológico, queda solucionado cuando se asignan los factores de producción a producir los bienes que los consumidores más desean, lo cual se revela en el precio que cuantifica sus valoraciones subjetivas. Entonces, ¿hacia dónde se deben ir estos recursos? Pasa hacia lo que satisface el mayor número de necesidades. Entonces, aquí,
como ya todo esto se los dije, a manera de resumen, el precio es un instrumento que organiza el mercado porque revela información sobre las valoraciones subjetivas. Entonces, está en un desorden terrible, tenemos un problema previo a la asignación de recursos, en donde cuenta un mundo de recursos por ahí, ¿en manos de quién van a estar? Pues el precio nos va a ayudar a saber si lo aceptan, hacia dónde se tienen que ir esos recursos. Por eso un día uno estudiante preguntaba, profe, ¿quién controla los precios? En las economías donde el intervencionismo de Estado está limitado y el papel del Estado, digamos que está delimitado a garantizar los principios ordenadores del mercado, ¿sí? La estabilidad de la moneda y el mantenimiento de las condiciones de libre competencia, en la fluctuación de los precios se da mediante ¿qué? Pues mediante que los empresarios puedan mantenerse porque satisfacen valoraciones subjetivas que se cuantifican en un precio que acepto o rechazo, ¿sí? Por eso fue que Crocs llegó a un punto en que no pudo hacerse más en el mercado de insumos, o sea, no pudo seguir comprando los insumos que necesitaba para producir Crocs. ¿Por qué? Pues porque en un momento la gente los valoró mucho y fue su manera de mantenerse en el mercado, los de Crocs. Pero llegó un momento en que la gente dijo, no, eso ya está muy trillado, o ya no son tan chéveres, o hay otra persona que los está vendiendo por menos precio. Entonces como que él dijo, ya la gente los dejó de consumir. Entonces puede que en un principio pudiera tener mucho poder el de Crocs, porque nadie más vendía Crocs y era lo máximo, pero la gente dijo como no, a él ya no, hay otras cosas que se van a empezar a valorar más que unos Crocs. Entonces ya no le otorgamos más utilidades, dejamos de votar por él no pudo hacerse, o sea, no pudo pagar los insumos en su mercado de insumos y no pudo producir más porque no tenía los recursos. Y los recursos que él utilizaba pues se canalizaron hacia otra rama productiva que estaba satisfaciendo necesidades de los consumidores. Entonces, cuando yo canalizo los recursos, pero es que la guerra es un desperdicio total, ¿sí? Porque si yo empiezo a canalizar los recursos hacia ramas productivas o hacia ejercicios productivos que no generan bienes y servicios que satisfacen necesidades, pues no estoy economizando, ¿sí? Entonces, cuando destinamos la mayoría, por ejemplo, de los recursos, y por eso es que la Segunda Guerra Mundial y todas las guerras pasadas han sido una pérdida de recursos tenaz, que se fabricaban en la Segunda Guerra Mundial, pues los uniformes de los soldados, las armas de los soldados, entonces todos los recursos que existían hacia dónde se iban, pues a financiar esa guerra, y entonces enlatados, toda la comida que se pudiera mantener, entonces todos los recursos y todas las energías de las economías se iban hacia dónde, pues a producir esos pertrechos de guerra, pues necesitamos tanques, necesitamos balas, necesitamos pólvora, necesitamos tal, y se fueron canalizando a producir esas cosas, y se las retiramos ¿a quién? Pues de la gente que estaba en la sociedad civil, que necesitaba también crearse pues necesitaba algo para otras cosas, para su propia ropa. Pero no, en ese momento lo más urgente era los uniformes de los militares que van a combatir, las armas que van a combatir, el alimento que ellos van a llevar, las armas que vamos a hacer, los carros, tanques, Entonces todos los recursos se canalizaron a financiar esas cosas y los retiramos de hacer un uso pues mejor para la sociedad civil. Entonces por eso es que la guerra es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque canalizamos los recursos que necesitamos a producir otras cosas que al final de cuentas no valen nada, ¿sí? Conoceremos qué debemos producir para satisfacer las necesidades de la gente en cuanto los precios funcionen. Si conocemos lo que la gente más quiere, sabemos qué medios de producción y qué recursos necesitamos para producirlos. Entonces, hay mucha fila en las limonadas de coco. El de las limonadas de coco está obteniendo utilidades. Entonces necesitamos agua, necesitamos un poquito de azúcar, necesitamos un rallador de coco, ¿sí? Un rallador, ¿sí? Entonces vamos haciéndonos la idea de qué recursos se necesitan y en manos de quién deben estar. Y entonces son escasos, pero ya le estamos dando un uso porque como que sí es por acá. Sí estamos satisfaciendo. Sabremos hacia dónde debemos dirigir los recursos para satisfacer el mayor número de necesidades y en manos de qué empresarios deben estar. O sea, vamos a economizar, ¿sí? Entonces decimos, haremos uso eficiente de los recursos porque estamos economizando. Por eso, por ejemplo, yo siempre pienso, cuando hago, por ejemplo, un pedido a un restaurante y me dicen, ¿qué salsas le mando? Y yo le digo, no me mande ninguna. ¿Por qué pasa? Porque, ¿qué pasa? A mí no me gustan unas salsas que me mandan, por ejemplo. Entonces, si a mí me las mandan, pues ¿yo qué hago con esas salsas? Yo las guardo en la nevera y por allá a los 3 meses están todas duras, todas petrificadas. ¿Yo qué hago? Las boto. Entonces yo le digo, ¿qué salsas le mando? Y yo le digo, no me mande ninguna salsa. ¿Por qué? La reflexión me la hago por dentro mientras hago el pedido, ¿no? Porque yo para mientras digo, no me mande ninguna salsa porque su empresa no va a estar economizando. ¿Por qué?
porque me va a enviar unas salsas. Hagan de cuenta, la salsa es un recurso que no se va a emplear de la mejor manera, porque mientras me las mandan a mí, yo las dejo en la nevera y luego cuando están bien duras, bien feas, el día que están, ya he tenido que botarlas, porque ya no sirven, ¿sí? Entonces, mientras me las dan a mí, están privando a otra persona que sí le gustan de comerse las salsas, de echarle al pollo o lo que sea, una salsa. Entonces, le digo, no me la mande a mí, porque conmigo se va a perder esa salsa. Entonces, más bien guárdela, de tal forma que cuando usted escasa o usted se esté acabando, yo no haya contribuido a esa escasez porque me las enviaron a mí y yo no las utilicé como se debía. Entonces, debe ser la otra persona que sí la utilice como se debe, o sea, economice en salsas. Esa es la reflexión que yo me hago al otro lado de la línea telefónica, ¿no? Pero el señor como sí, lo que sea. Entonces le digo, no me las mande porque no va a ser un uso eficiente de ellas, porque no va a satisfacer una necesidad y muy probablemente va a dejar de satisfacer una necesidad de un consumidor de su producto que sí le gusta aplicarle salsas. Entonces a mí no me las eche. Y más bien mandes a esa otra persona que sí las valore, que sí las quiera. El mercado guiado por los precios es la mejor manera de asignar los recursos escasos para satisfacer el mayor número de necesidades. Con el sistema de precios queda solucionado el problema económico como tal, ¿sí? El problema económico, ¿cuál es? La asignación de unos recursos escasos hacia sus diferentes fines alternativos, ¿sí? Ah, lo acabo de decir acá. Entonces, ¿cómo sabemos en manos de quién? Ah, bueno, el problema económico como tal, ¿qué, cómo y cuánto? ¿O quién? ¿Qué, cómo y para quién o cuánto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos en manos de quién deben estar, por ejemplo, la madera para producir unas sillas? La madera es un recurso escaso, proviene de los árboles que tienen que demorarse un muchito de tiempo para crecer. Entonces, una vez tenemos la madera, ¿a quién se la vamos a dar? Pues al empresario de este restaurante tan bonito que la pudo comprar, porque los consumidores de este restaurante le dijeron, me gusta lo que estás haciendo, me gusta el servicio que prestas, me gusta el concepto de tu restaurante, síguelo haciendo, acepto el precio, toma tus utilidades, compra lo que necesites para seguir produciendo. ¿Cómo sé yo que en esa tienda es donde debe estar el algodón o los diferentes, justo cuando pongo el ejemplo de la ropa se me olvida los componentes de la ropa, o la elastina, ¿dónde tiene que estar? ¿En manos de quién? O sea, está por ahí, pero ¿en manos de quién? Entonces, el empresario, pues, que pueda satisfacer de la mejor manera las necesidades de los consumidores, ¿sí? Entonces, en manos del empresario que logre satisfacer de la mejor manera, pues, las necesidades, por el empresario por el cual voten los consumidores es el que va a poder tener en sus manos como tal los factores productivos para producir lo que él quiere producir, porque satisface lo que la gente necesita, ¿sí? Entonces, y si hacemos una super encuesta, aunque esta diapositiva la había puesto más atrásito, pero dice lo siguiente. Y si hacemos una super encuesta y le preguntamos a todo el mundo lo que quiere, entonces la misma pregunta, entonces salga pues el DANE y entrevista en el censo qué quiere todo el mundo. Pues ya sabemos, nuestras valoraciones subjetivas varían todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Un día valoró un restaurante, el otro día me di cuenta que ese restaurante, no, un día valoró una marca de maquillaje, al otro día me di cuenta que esa marca de maquillaje utilizaba animales para hacer pruebas, la dejé de valorar, listo. Y esa valoración mía no alcanzó a entrar en la encuesta del DANE, entonces ellos se quedaron ¿cómo se dice? Convencidos de que yo valoraba la marca de maquillaje de esta empresa. Pero es que el día siguiente que me hicieron la pregunta yo los dejé de valorar. Entonces, pues no, mi respuesta ya no cuenta. Mi voto hacia esa empresa ya no cuenta, porque al día siguiente me di cuenta que no, que utilizan animales para hacer pruebas, entonces ya no quiero más. O me di cuenta que utilizan animales para hacer pruebas, entonces sí, los sigo utilizando. Eso depende de cada uno de los consumidores, ¿sí? Entonces, esa super encuesta pues ya se hace todos los días. Esa encuesta es el mercado. Sí, esa encuesta es el mercado. ¿Por qué? Porque cada uno, hagan de cuenta, la encuesta electoral, entonces, ¿a quién valoran más a quién prefieren los ciudadanos? ¿Qué es lo que uno es? ¿Ciudadano o consumidor? Ciudadano cuando se ejerce el derecho al voto. Consumidor cuando se ejerce el derecho el voto por un empresario. Son dos formas de ver el mismo asunto, ¿sí? Entonces, es una súper encuesta. Y entonces esa encuesta es el mercado. ¿Quién vota por Juan Valdés? Yo. Y toma, aquí está, acepto que me cobres por un pay de limón, no sé cuánto, 8.000. Voto por eso, listo. ¿Quién vota porque esté tostado? Yo voto porque me encantan los donuts negritos que valen 2.000 pesos.
Fabuloso. Entonces, votamos. ¿Cómo votamos? ¿Levantando la mano ante el DANE? No. En el mercado. Tenga, toma, 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 toma. ¿Sí? En el orden espontáneo del mercado. Cada uno de nosotros es instrumental en el proceso de la formación de los precios. Siempre y cuando, evidentemente, no existan particularismos gremiales de los cárteles que fijan como tal un precio superior al que fijaría el libre mercado, ¿sí? Entonces, no es que no necesitemos el gobierno, el Estado, lo necesitamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos garantice justamente nuestros derechos como consumidores, que nos proteja de poderes monopolísticos, de cárteles, que nos garantice una moneda estable, la estabilidad de los precios, ¿sí? Que si yo sé que un carro me vale, no sé, 40 millones hoy, entonces yo voy a poder ahorrar la cantidad de dinero para comprarme ese carro sin tener el miedo, por decir algo, de que tengo 30 millones ahorrados y mañana como subieron tanto los precios, no me va a alcanzar para comprar casi nada porque tenía 30 millones ahorrados, pero como consecuencia del incremento de los precios de un día para otro, la capacidad adquisitiva de esos 30 millones se disminuyó. Entonces yo tenía el plan de comprarme un carro que valía 40 millones, iba a dar una cuota inicial de, supongamos, de 30, la recuota inicial, de 30 millones. Entonces, si yo puedo garantizar en que la moneda va a tener esa estabilidad de que mil pesos hoy valen lo mismo que mañana y me puedo comprar lo mismo, la misma cantidad de bienes, o sea, que los precios de la canasta de bienes no van a variar así de un día para otro abruptamente, que es lo que nos estamos aproximando en los próximos días, pues no es por meter terror, ¿no? Es simplemente por contar qué puede llegar a pasar, no que está aquí de conspirar ni nada. Entonces, si el Estado no me puede garantizar que la estabilidad de la moneda pues, se va a mantener, entonces yo no voy a poder tomar decisiones acertadas. Porque entonces yo me voy a privar de comprar el carro porque digo, bueno, pues puede que la inflación suba mucho y esos 30 millones ya no los pueda destinar a la compra del carro, sino que lo tenga que destinar a comprar otros bienes que se van a encarecer. Entonces, estos 30 millones van a perder poder adquisitivo. Entonces, antes de que pierdan mucho más poder adquisitivo, voy y me compro un mundo de cosas. Entonces, no. Entonces, para poder tener y organizar yo mi vida como consumidor, pues necesito que el Estado me garantice esa estabilidad de la moneda, que me proteja del poder anónimo de los monopolios y de los cárteles, ¿sí? Entonces, que permita que el funcionamiento del mercado sea efectivamente productores, empresarios, poniendo a servicio a los consumidores, pues el ejercicio de su libertad, el ejercicio de su manera de satisfacer una necesidad de nosotros. Y entonces, ¿saben cuál es el mercado? ¿Cómo así? Pues ya lo acabo de explicar. Entonces, el mercado y su devenir democrático, y esto lo voy a pasar aquí rapidito porque ya se los dije, simplemente vamos a leer aquí rapidito, decimos, los precios son una señal para los empresarios. ¿Por qué? Pues porque cada moneda gastada en el mercado es un voto por cada uno de los empresarios. Así, entonces las utilidades que les otorgamos son una señal que le enviamos nosotros una señal que nosotros como consumidores enviamos a los empresarios. Entonces, por eso, cuando yo me encuentro, voy a hacer un comentario aquí, no sé quién, de pronto quién se moleste por esto, pero les voy a contar una idea que yo tuve un día. Un día yo pasé y de hecho a mí esa marca de ropa no me gusta, ¿no? Pero un día yo pasé por una tienda de Zara y decía, no cabemos en sus tallas, un graffiti así en la puerta, en la reja. Bueno, la puerta esta bueno, la puerta, en fin. Decía, no cabemos en sus tallas. Y un grafiti así escrito como con todo el odio. Y yo decía, bueno, amiga, está bien. O sea, yo entiendo. A mí tampoco me gusta la ropa de Zara, ¿bien? Pero si tú entiendes el devenir democrático del mercado, entiendes que la mejor manera de protestar contra un empresario es simplemente no comprándole. Punto final. Tú no tienes que ir a atentar contra su propiedad privada, tú no tienes que ir a escribir no cabemos en tus tallas, no tienes que hacer nada de eso, sino simplemente no comprarle. Y me pueden decir en un universo paralelo, sí, pero es que otros consumidores sí le están comprando. Y yo digo, ok, ¿y quién eres tú para determinar las valoraciones subjetivas de las otras consumidoras? Pues ellas sí quieren comprar allá y lo que sea, entonces pues déjalas que vayan y compren allá. ¿Sí? Porque entonces el día que tú estés en una tienda donde de pronto haya unas tallas mayores, por decir algo, y pase una flaca y diga, no quepo, me queda grande tu ropa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la mejor manera es, pues, no votar por ese empresario, no comprarle. Y me molesta que mucha gente sí le compre. Son valoraciones subjetivas, cuantificadas en los precios. Yo no puedo obligarle a una persona que quiera o no comprar determinada cosa, porque es lo que una persona valora, quiere, lo satisface. Y mediante aceptar el precio, ¿qué información obtengo?
pues qué es lo que ella quiere y dejémosla, porque si ella le quiere otorgar sus votos al de Sara, pues déjela que le otorgue sus votos al de Sara. Usted más bien convence a otro grupo de consumidoras o al grupo mismo de consumidores de Sara que no compren ahí, sino que compren en otra tienda, ¿sí? En otra, en Architect, en Mango, en Paprimo, lo que sea, en otra tienda, ¿sí? Pero no atentes contra esa propiedad privada del empresario, ¿sí? Entonces, por esas cadenas que mandan, que surgen a partir pues de la sociedad civil, ¿no? De nosotros como gente trabajadora que intenta organizar su canastica de consumo para satisfacer sus necesidades, que empiezan y dicen como mañana gran venta de frutas y verduras de campesinos, que no sé qué, y yo digo de una, arranque, ¿sí? Entonces yo no voy a comprarle, por ejemplo, al Éxito, que como intermediario me parece fabuloso, ¿sí? No voy a comprarle a Ara, no voy a comprarle a De Uno, a Justo y Bueno, sino que yo, ¿qué me voy? Me enteré que mañana van a venir los campesinos a ofertar sus productos en tal esquina, en tal cuadra, y yo, corra, me voy para allá, porque yo voto por ese campesino. Y le digo, me gusta que cada miércoles vengas aquí al frente de mi casa a poner tus productos, síguelo haciendo, toma, te pago, te voto por esto, ¿sí? Entonces la gente dice, mira, va a venir van a venir los campesinos, van a ofrecer su placita de mercado, ¿cómo es que se llama? Placita móvil, algo así, placita móvil, y vienen ellos y ofrecen los productos y es algo lindo, y la gente pues va y vota por ellos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en la medida en que muchos consumidores piensen como yo, pues vamos a permitirle a una persona seguir ejerciendo la empresarialidad tal cual como lo está haciendo. La empresarialidad en el tamaño que sea, en el nivel que sea. Desde el vendedor de aguacates de la esquina, desde el que vende el chocorramo en la esquina, desde que viene la placita campesina, desde el almacén de Sara, todos son diferentes empresarios, todos son diferentes formas de hacer ejercicio y uso de esa libertad con la que cuentan, ¿sí? ¿Qué representa cada empresario? Una necesidad o un aspecto diferente de los consumidores, ¿sí? Entonces tenemos a Sara, tenemos a Mango, tenemos a Paprimo, tenemos a Architect. Entonces unas, o Victoria's Secret, entonces una ropita, pero mejor dicho que no sé, no sé quién quepa, bueno, chévere los que caben. Otras que hacen ropa un poquito más grande, Paprimo, que tienen como su colección específica para tallas grandes. Entonces son diferentes maneras de satisfacer una necesidad específica de los consumidores. Son diferentes maneras de luchar por los votos de los consumidores. Yo te ofrezco tallas grandes, te ofrezco tallas cómodas, te ofrezco tallas grandes, a mí me encantan, me las pongo, y yo no le doy mi voto a quién, pues al que hace la ropa que yo quiero, ¿sí? Y no voy a pelear, entonces, porque tú votas por Victoria's Secret. No, pues tú verás, ya cada quien verá. ¿Listo? ¿Qué representa cada empresario? Entonces, un aspecto o una necesidad diferente de los consumidores, o una posible manera de satisfacer una necesidad. Entonces, en la variedad está el placer, como dice. ¿Qué representa como tal la competencia entre empresarios? Una competencia por la forma de satisfacer una necesidad, ¿sí? Una competencia por la forma de satisfacer una necesidad. Entonces, la próxima vez que ustedes vayan a mercar o vayan a comprar lo que sea, y lo mejor esto es en el home center, donde, bueno, al costo, donde hay un estante lleno de jabones, de champús, de cosas, de jabón para ropa, lo que sea, y vean, por ejemplo, Fab, Ariel, Top, y digan, Fab, Ariel, Top, son diferentes formas de ejercer la libertad de un empresario. ¿Por qué? Pues porque quiso crear determinado compuesto que le va a la ropa y lo hará rico, que huele a flores, que huele a mango, que huele a coco. Diferentes maneras de satisfacer una necesidad. ¿Qué representan estos diferentes sabores a mango, coco, flores? Bueno, los diferentes sabores de los jabones en polvo para ropa. ¿Qué representan? Pues diferentes aspectos de los consumidores. Hay un grupito que le gusta el sabor, el olor del jabón a coco. Ah, bueno, hágale, compre el del coco. No, aquí me gusta el de flor, tranquilo, también hay uno que ofrece para flores. Hay de todo, son diferentes formas de satisfacer una necesidad. Entonces, la competencia entre empresarios significa una competencia por la forma de satisfacer necesidades. Entonces, los consumidores no solamente compiten, los productores no solamente compiten por los consumidores, porque es que es lo que hacen. Un empresario, ¿con quién compite? Con los demás empresarios. ¿Quién satisface de la mejor manera? El consumidor. Perfecto, ¿listo? Entonces, ¿por qué más compiten? Pues por los factores, ¿sí? En sus respectivos mercados de insumos. No solo compito por ejercer de la mejor manera mis capacidades para producir algo que el consumidor valore, quiera y satisfaga una necesidad, sino que también compito con los otros empresarios por los recursos que me permiten producir eso que el consumidor está valorando y que el consumidor quiere, ¿sí? Hay otra idea por aquí. Entonces, estará en capacidad
de procurarse los insumos para producir, el empresario que pueda cubrir los costos. ¿Cuál será capaz? Aquel a quienes los consumidores en su soberanía le hayan permitido obtener utilidades. Y en eso radica como tal ser soberano del mercado, los consumidores. Entonces, ¿qué es que el soberano del mercado es el productor? Siempre y cuando no existan barreras de acceso al mercado. Y siempre y cuando no existan particularismos gremiales, monopolios, cárteles protegidos por empresarios y por empresarios y por el gobierno, el soberano va a ser el consumidor. ¿Sí? Siempre va a ser el consumidor. Aquí empezamos a entender qué significa responder, qué producir, cómo, o sea, con qué combinación de insumos y factores y para quién. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. En sí, la palabra soberanía, ¿qué significa exactamente? Soberanía, ¿qué significa exactamente? Ujú. Yo te diría la del diccionario. O sea, la del diccionario, que eres tú, que es el consumidor básicamente, el que decide qué tipo de empresarios se mantienen o no en el mercado y qué tipo de precios aceptan o no aceptan. ¿Sí? Hacia eso, a eso se refiere, la soberanía del consumidor. O sea, yo soy el que otras personas están necesitando satisfacer. Y recuerda que en la sociedad de Mises y la sociedad de nosotros del siglo XXI, todos somos consumidores y productores al mismo tiempo. Los productores, ¿en cuanto a qué? Tenemos que hacer el mejor uso de nuestras capacidades para buscarnos un puesto en el sistema social de la división del trabajo. Y no el trabajo visto como el negrito del batey, sino como una oportunidad para ejercer mis capacidades y de lo que estoy dotado y lo que yo soy, ¿sí? Y consumidores en cuanto encontramos en el trabajo de otras personas un medio para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, por eso que somos soberanos del mercado, que queremos decir que no estamos, que nuestro consumo, el gasto de nuestro salario no está determinado por un poder anónimo de un productor que me ponga un precio específico por un bien que yo necesito, sino que puedo elegir a partir de diferentes opciones que bienes y componen mi canasta de consumo, porque tengo muchas oportunidades, tengo muchas opciones y no me veo delimitado, delimitado por ese poder anónimo de los cárteles y de los monopolios. A eso nos referimos cuando hablamos de la soberanía del consumidor. ¿Sí? Sí, profe, o sea, vendría siendo como una libertad. Pues es que acuérdate que es difícil definir la libertad en esos términos. O sea, no verte coaccionado por ningún empresario puede ser, sí, podríamos verlo por ese lado. Libertad para elegir, sí, podemos definirlo así. Tal vez en un libro inclusive lo pueden definir así, pero yo prefiero la explicación pues amplia que te acabo de dar, que es no verse coaccionado por poderes anónimos a consumir hacia determinada dirección, sino como, bueno, qué es lo que yo valoro, qué posibilidades se me abren y eso, ¿sí? ¿Cuáles de todas las que se me abren yo voy a elegir? Hacia eso es que va enfocado, ¿sí? Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que vimos hoy. O si Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Sole. Pues es que era como un tema un poquito atrás, pero es que levanté la mano y no. Ay, no me di cuenta, perdóname, ¿qué era? Bueno, estabas hablando de la estabilidad de los precios, pues que entre comillas nos daba el gobierno, Sí. pero digamos que, digamos, un ejemplo con lo que está pasando ahorita, que querían subir con la reforma tributaria y todo esto, y el IVA y tal, ahí cómo, o sea, cómo interfiere, digamos, el alza del IVA y todo esto, o sea, ellos cómo toman la decisión de subir los precios. Si me hago entender, digamos, tú dices que ellos se encargan, digamos, como de tenernos una estabilidad de precios para que no hayan los cárteles y todo esto, y las monopolizaciones de las empresas, pues, que nos dan los servicios, ellos se encargan de esto, pero digamos, ¿cómo llegan a tomar la decisión de incrementar ellos mismos, de incrementar los precios? Ok,
Digamos que cuando nosotros hablamos que nos tiene que garantizar la estabilidad de los precios, nos estamos enfocando principalmente hacia las políticas monetarias, ¿sí? O sea, hacia el control de la cantidad de medios de pago que están circulando en la economía. Porque entonces, según lo que vimos en el video, cuando aumenta esa cantidad de medios de pago que están circulando en la economía y no hay un incremento como tal en la oferta de bienes y servicios, ¿qué pasa? Se suben los precios. Entonces, cuando hablamos de que nos tiene que garantizar la estabilidad de los precios, hablamos hacia dos direcciones. Entonces, la primera, ¿cuál vendría siendo? Una política monetaria que sea discreta, ¿sí? Que no nos inunde la economía de papelitos que no pueden comprar nada. Entonces, pilas, ahí está el trabajo del Banco Central. Pues también hay como que sí, como que no conversándose con el gobierno, ¿sí? Porque si no estoy mal, o sea, es independiente. Las decisiones del Banco de la República son independientes del gobierno, porque dentro de los estatutos del Banco de la República está la obligación de mantener la estabilidad de la moneda. Entonces, que mañana hay que decir, imprímame 30.000 millones de pesos y pongámoslos a circular. O sea, no es así de fácil. Aunque el ministro, pues hay un ministro, no me acuerdo si es de Hacienda, que forma parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero él simplemente está ahí presidiendo, más no decidiendo por todos. Está ahí como estado observador, ¿sí? Más bien como ahí, como presidiendo. Entonces tiene la palabra Pepito, tiene la palabra Pepita, tiene la palabra Pepito, pero él no decide como tal, lo decide la junta directiva. Entonces, por un lado tenemos esa parte. Entonces, no me vas a poner a circular un mundo de papelitos que no pueden comprar nada. Eso es una tarea de la política monetaria. Establecer los precios, que no haya muchos papelitos, ¿listo? Que me suban los precios de los bienes escasos. La segunda, ¿cuál es? Entonces, la política fiscal, que la inflación también se controla mediante esta política fiscal. Entonces, cuando tú me dices, aquí no va a haber estabilidad de los precios, entonces ahí es cuando empezamos a ver que efectivamente cuando el gobierno se mete a manipular o a interferir en los precios, entonces esos precios ya no van a permitir valorar qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente valora, qué es lo que la gente quiere, porque está bien, existe una base del precio. Aquí, para que me vas. Hay una base del precio, pero a esta base del precio se le va a poner un poquito más. Un poquito que al final no es tan poquito. Un poquito que va a ser lo que te va a cobrar el gobierno por esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este IVA? ¿Qué es lo que hacen los impuestos sobre los precios de los productos de consumo o todos los precios, lo que sea? Van a distorsionar lo que yo en verdad estaría dispuesto a pagar por este bien. Y van a desplazar mi capacidad de compra. O sea, van a desplazar la capacidad de compra. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que renunciar a consumir un bien que tal vez no es tan necesario para mí. Suponte lo siguiente. Tú eres una consumidora, por ejemplo, el típico ejemplo de blusas y de computadores. Entonces, quieres un computador y quieres también una blusa. Entonces, en cuanto a la blusa, se le aumentó un plus el precio. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Entonces, no, yo tenía ese pedacito chiquito que me aumentó el gobierno el precio, lo tenía destinado para ahorros hacia la compra de mi computador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder destinar mis ahorros chiquitos, ese pedacito, no lo voy a poder destinar al marranito para comprarme mi computador. Entonces, es una manera de distorsionar los precios también. Es una manera de distorsionarlos. Entonces, si bien el incremento en los precios mediante la política fiscal expansionista, o sea, mediante la recolección de impuestos como una alza de impuestos en la parte de la tributación de los consumidores, es una manera de distorsionar los precios, pero de una manera diferente a lo que se podría causar me imprendo muchos papelitos y ponerlos a circular. ¿Sí? Entonces son dos maneras diferentes de distorsionar los precios. Entonces, una, no sabemos qué está pasando, pero hay mucha gente consumiendo y qué pasa, no estamos produciendo tanto. ¿De dónde salieron tantos papelitos? Política monetaria. Ahora, esa distorsión del precio, entonces también nos quita la estabilidad. ¿Sí? Porque entonces empiezan a subir y subir los precios y desplazan capacidad de compra, entonces se pierde la asignación eficiente de recursos, porque el productor de computador dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo mal yo? ¿Por qué no estoy obteniendo utilidades para seguir produciendo computadores? ¿Será que es que no me están valorando lo que se debería? Y bueno, sí te necesitamos, te valoramos y queremos que produzcas computadores, pero es que el Estado, con el poder coercitivo que tiene, lo que hace es que no me pagas impuestos, listo, está bien, entonces te puedo sancionar o te puedo X o Y cosa, que ya saben el tema de la DIAN y la legislación y todo eso. Entonces te puedo con mi poder coercitivo causar determinado perjuicio, ¿sí? Si no pagas esto.
Entonces, es una manera de distorsionar también los precios, de evitar que se canalicen correctamente los recursos, porque bueno, ¿y cómo así que dejaron de consumir computadores? Pero si la gente estaba demandando, ¿qué pasó? ¿Será que no les está gustando? No, si les gustan y los necesitan, pero es que los impuestos desplazaron una capacidad de compra tuya hacia otra cosa, hacia otra parte. Entonces, qué pena contigo, productor de computadoras, yo en verdad tenía toda la intención de hacerlo, pero es que me subieron el precio de lo que yo estaba necesitando y ya no puedo seguir ahorrando porque tengo que destinar ese ahorro a cubrir el impuesto. Entonces, es una manera también de distorsionar los precios y que quisiéramos, sino que pues los impuestos fueran bajitos, o sea, fuera la parte chiquita, ¿sí? Que el Estado no necesitara, digamos, que recaudar tanta plata para financiarse él, ni para financiar todos los proyectos que tiene, sino que las bases de la economía pudieran solidificarse de tal forma que las políticas sociales pues no fueran tan necesarias, ¿no? Sino que fueran como algo secundario y que le dejáramos el ejercicio de la asignación de los recursos efectivamente pues al trabajo, a que las personas pues salieran adelante mediante la puesta en marcha de sus iniciativas, de la sinergia de los mercados. Entonces, evidentemente, cuando el Estado crea una reforma monetaria, no, sino, ay, se me olvidó, ¿cómo es que se llama? Reforma tributaria, sí, o empieza con sus políticas con sus políticas fiscales expansivas, pues también distorsiona los precios. Entonces, políticas monetarias expansivas distorsionan los precios, muchos papelitos. Políticas fiscales expansionistas también distorsionan los precios, pero fíjate que cada uno desde diferentes frentes, chan, ¿ven? Entonces, por eso es tan importante pues que esas políticas sean bien manejadas y sean discrecionales, que sepamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, son dos maneras de distorsionar el precio, pero desde diferentes frentes. Entonces, también está en papel del Estado efectivamente garantizar que la injerencia que él tenga en los precios pues sea bajita, para que sean realmente los productores y los consumidores los que digan, bueno, esto me vale producir, tengo que pagar al Estado tanto por esto que estoy produciendo, pero sin embargo, ¿aceptas o no el precio? Sí, listo, hágale, seguimos. Si no, pues entonces no. Pero entonces ahí también vemos que el poder coercitivo del Estado mediante las políticas fiscales expansionistas pues también distorsionan los precios, desde otro frente distinto a los papelitos, muchos papelitos, pero también distorsionan. Lamento decírtelo, querida Sole. Vale, profe, gracias. Pero digamos, o sea, que en el ejemplo que tú nos das de los computadores y las blusas, si digamos la empresa de los computadores le bajase los precios, digamos, un ejemplo, que la empresa de las blusas tiene que subir el precio por el pago de los impuestos, pero lo de los computadores, entonces ellos no tienen que pagar el impuesto tan alto, digamos, a ellos no les subieron el costo de los impuestos, entonces ellos le pueden bajar al costo del computador. Y entonces, Uy, Sole, no te estoy entendiendo. Otra vez, vuelve a comenzar. ¿Cómo fue? O sea, digamos, un caso hipotético en las empresas que tú nos estás dando de ejemplo, las blusas y los computadores. Sí. Entonces, digamos, el IVA y el impuesto lo tienen que pagar. Las empresas de las blusas, digamos, lo subieron un 2%, pero los computadores no lo tienen que pagar. Entonces, ellos podrían bajar el costo de sus computadores. No necesariamente. No necesariamente podrían bajar el precio porque ellos están enfrentando a unos costos específicos. ¿Quién es el que resulta perjudicado? El que tiene que subir los precios porque no puede trabajar a pérdidas. Entonces, me subieron los impuestos, pues ¿a quién se traslada ese crecimiento del impuesto al empresario? Pues al consumidor. Entonces tú me dices, bueno, pero si al del computador no le pusieron, él puede bajar los precios. No, porque él ya viene trabajando con unos costos. Pero Sí, digamos que si él también, o sea, lo que tú dices, no puede trabajar a pérdidas, pues estaría trabajando a pérdidas si nosotros no le compramos. ¿El de los computadores? Sí. Sí, y llega un punto en que tiene que retirarse. Llega un punto. Ah, ok, entonces que si es voluntariamente que dice, bueno, voy a bajar los impuestos, voy a bajar el precio. Bueno, si lo hace voluntariamente, él verá si lo hace voluntariamente. Pero si ya es porque efectivamente se está quedando sin consumidores, pues tiene que bajar los precios. Y empezar a mirar, entonces, ¿qué hago? ¿Despido trabajadores?
no de mala manera, como los voy a despedir a todos, no, sino que yo no puedo seguir trabajando a pérdida, o sea, necesito cubrir unos costos mínimos para producir y si la gente no me compra, entonces yo opto por bajar los precios, pero si después de bajar los precios no puedo cubrir mis costos de producción, pues entonces tengo que retirarme del mercado. Y entonces mira todo el daño que pueden hacer los impuestos, o sea, es real. Y uno lo puede ver, no, es que están perdiendo los ricos, que no sé qué, las grandes multinacionales, no. Son los señores de los huevos que vienen y los traen aquí todos los días los que están perdiendo con todo, pues con ese tema de los impuestos y todo eso. O sea, todos ellos están perdiendo. Entonces sí, que si distorsionan mucho, los precios, sí los distorsionan y es un problema porque no permiten asignar correctamente los recursos. ¿Sí? Eso vendría siendo lo que pasa. ¿Listo? ¿Sole? Profe, gracias. Bueno, oigan, aquí me están diciendo que es que las notas están diferentes. ¿Será que yo los puse mal? Déjenme, voy a mirar, porque aquí, o sea, dicen que las que están diferentes en el Blackboard. Ay, Dios mío, me toca revisarlas todas. Bueno, entonces déjenme, voy a mirarlas. Ya, entonces, Sole y Viviana Andrea. ¿Sole tú me querías hablar de las notas de Blackboard o de otra cosa? De otra cosa también. Ah, ok, listo. Entonces, y Viviana Andrea, el problema era que serán diferentes en el Excel a lo que dice el Blackboard, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, voy a mirar, voy a revisar las notas de todos porque de pronto también hay unas personas que no me están diciendo y las voy a revisar porque bajé el archivo y lo hice con un buscar, los conecté las notas, deben ser que cometí un error ahí, ya las vuelvo a subir ahorita o bueno, mañana para hacer eso. ¿Listo? Y me confirman entonces. Y si todo está ok, entonces la próxima semana me dicen y la subimos. ¿Listo? Voy a revisar que si haya puesto la nota correcta a cada uno. ¿Listo? Entonces, si son tan amables, entonces podemos ya detener la reunión y si quieren, pues ya podemos abandonar la reunión para que yo pueda hablar con Sole porque es que tengo clase ya ahorita, ya estoy en clase en la otra clase, entonces para poder terminar con Sole. ¿Listo? Voy a tener esto por aquí y